tenemos un gran invitado para abrir los fuegos. Piñera Porno es el título de su nuevo libro. Es un analista extraordinario. Seguimos sus elucubraciones en la Cosa Nostra. Es para mí un placer partir los fuegos hoy con nada más y nada menos que el gran Alberto Mayol con nosotros en esta noche. Desde España, ¿cómo está, Alberto? Qué placer tenerlo acá. Es notable que puedas estar conmigo hoy abriendo los fuegos en esta conversación, que está también a través de Twitter Space y otras plataformas. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Puedes prender el micrófono está abajo. El micrófono está abajo, dice mute. Esta tecnología lo que hace es que te puedas ver en alta definición. ¿Puedes prenderlo? Abajo dice mute, tienes que elegir el audio options y ahí estás. Es que había cambiado la configuración, que había puesto el micrófono que tengo acá. Bien, ¿estamos bien ahí? Estamos perfectos. Primero que nada, un placer. Qué bueno verte en un lugar luminoso porque la Cosa Nostra como que aparece en distintas escenografías. A veces más oscura, a veces como con una ventana, a veces escapando de tu familia, pero siempre respondes a tu gran fanaticada. Pero estás también experimentando la vida en extranjero. Y te veo bien, así que estoy muy contento de tenerte acá. Eso es lo primero. Gracias Nicolás. Muy contento de estar acá, de tu invitación, encantadísimo. Hace muchos años que no teníamos el gusto de poder compartir una pantalla, así es que ha sido una... Alguna vez recuerdo que me llamaron de Perú, por ejemplo, del Congreso, que querían me preguntaban que si podía hacer una pequeña, qué sé yo, un pequeño speech de 15 minutos de un tema. Entonces le dije, ¿de dónde sacaron ustedes que yo tenía que hablar sobre eso? Entonces me dijeron, no, lo vimos en un programa eh, de Nicolás Copano. Así Es que en esa oportunidad tú participabas en Demasiado Tarde y tenías una columna, una de las primeras sí, columnas que tuviste en medios, debido a que mi socia, su marido trabajaba en el Banco Estado y te conocía a ti por las distintas consultorías que hacías. Y a todo el mundo estabas maravillado antes de tu explosión en Icare, sí, pues. y ibas a hacernos clases. Y ya hablabas de la crisis del capitalismo. Me acuerdo en aquel entonces, que era una previa a la caída de lo que iba a suceder más adelante. Sin Sí, y no, embargo, claro, mm, efectivamente. Bueno, además yo trabajé ahí en el Banco del Estado, así que también tengo experiencia bancaria. ¿entendiste? Has entendido el poder desde todos sus puntos de vista en toda tu vida. No he logrado robarme un banco, ¿ya? Eso es un arte superior. Pero has estado cerca, por lo menos Pero he estado cerca de ver eh, efectivamente cómo los rusos roban en los bancos o, y cosas por el estilo, o cómo otros bancos también le roban a la gente, porque veía, analizaba los precios de los créditos, así que también me... ¿Te parece que era parte de eso? Oye, la primera parte de esta conversación tiene que ver primero con entender lo que va a pasar en las próximas horas, porque es muy probable de que veamos una nueva agrupación que aprueba dignidad en el poder, pero también es interesante reconocer su historia. Hacer ese ejercicio. Saber quiénes son los que van a llegar al poder creo que es tan relevante como Mm. observar la elección. Y tú has sido protagonista de ese conglomerado. Yo te voté en su momento para candidato. Siempre lo he planteado. Me gustaba mucho tu inteligencia y sagacidad a la hora de defender el tema de los trenes y otro. En esa oportunidad no voté por la vía, siendo que le tenía una enorme simpatía. Eh, y trabajaba conmigo en la radio. Pero me pasó ese fenómeno como que de pronto yo veía cómo andaba gente dando vueltas por la radio que tú habitualmente no veías y después te cuentan una mañana me voy a ser candidata y te sientes un poco estafado. Entonces creo que eso también influyó. Sin embargo, tu discurso también me encantó en su momento y tú fuiste parte del Frente Amplio. Entonces es interesante entender desde ahí lo que se va dibujando para mañana. Tengo una alerta para abrir. Mm. No la voy a tirar con música, pero la vamos a decir en clave. Porque ustedes también tienen una casa de apuestas, que es lo que yo llamo como encuestadora, comillas. Mm. Y tiene que ver con que
una casa de apuestas, esto es una noticia para todos los que nos están viendo, brasileña, dice que Croacia va a 51 y Alemania 49. Esto además se suma a Mm. Google Trends y otras manifestaciones. Y podría ser de que mañana tengamos el primer presidente millennial y no el último presidente boomer. Tú que los has visto en acción, tú que los conoces, ¿qué podrías decir de ellos para entenderlo a una persona en el extranjero, por ejemplo? A ver, primero lo más simple. Creo que se instaló de que efectivamente gana Boric. Se instaló tanto que la derecha, los partidos de la derecha no van a estar en el comando de Kast esperando los resultados, que Sí, eso fue una señal. es una señal política muy potente, y además lo comunicaron, que es una señal política más potente, porque significa que sería una esperanzador esperar un 51%. Kast es de esos candidatos que si no gana, no vale nada. Eso es súper interesante porque no, son candidatos que son impresentables, pero bueno, si van a ganar se vuelve lindo, ¿no? Eh, pero si pierde, aunque se pierda por un voto, ya deja de serlo. Claro, Entonces, es desechado si pierde. Porque la historia de la exacto. derecha es esa también. Y porque además todos saben que su discurso no tiene futuro, o sea, que es un discurso sobre el pasado, es una excentricidad del retorno que pasa muchas veces en las crisis, el retorno al pasado como forma de expresión. Entonces, claro, evidentemente la derecha en algún punto sabe, no sabe tanto, no lo asume tan bien como para no haberse metido en este lío de quedarse con Casta en el camino. O sea, eso fue una locura mayor. La derecha tuvo la oportunidad de quedarse con Lavín en su momento, empezaron a moverle el avispero todo lo que pudieron, absurdamente, metiendo candidaturas por el costado, diciendo que por qué decía cosas tan de centro, enojados con Lavín que estaba haciendo su pega adecuadamente. Cuando lo volvieron excesivamente amarillo para la derecha, la gente derecha fue y votó por Sichel, que está mucho más al centro político, pero ya les parecía que era mejor. Y después, a la primera de cambio, votaron a Sichel, porque no hay que olvidarse nunca que a Sichel se terminó su camino cuando se supo que había retirado fondos de la AFP. Y yo pregunto, ¿cómo se entera alguien de que otra persona retiró fondos de la AFP si no se lo dice una AFP? Entonces, Tenían muchos teléfonos, digo. tenía muchos teléfonos. Entonces, bueno, ahí es donde uno ve que ya finalmente lo hacen caer. Y viene, entonces queda todo en Cast. Y tú dices, pero ¿por qué hacer esta locura de quedarse con Cast en este lugar, que es un lugar donde además en segunda vuelta las probabilidades son muy bajas? Pero bueno, pero además de eso, Cast hizo una mala segunda vuelta, muy mala. Yo diría que no tuvo ni un solo día bueno. O sea, con decir que el mejor día fue el día más raro, no bueno, el más raro, el que estaba viajando a Estados Unidos y estuvo en Estados Unidos, que era una cosa excéntrica para la situación que había. Ese es el mejor día de José Antonio Cast. Pero en general tuvo una segunda vuelta muy mala, fue un jugador de segunda división en primera, y además peleando el título supuestamente, no tenía cómo. Eh, y entonces todos los atributos, las debilidades de Gabriel Boric se vieron minimizadas y efectivamente avanzó muy bien. Yo lo que veo es que efectivamente, bueno, yo creo que gana Boric y que viene un periodo de tiempo que, eh, que va a ser muy complejo, no por las razones solamente como símil, que son las que se esgrimen, de símil unidad popular, que no sé, que si está muy a la izquierda, entonces la derecha, las acciones de la derecha. Yo creo que el empresariado chileno, sobre todo el empresariado real, el grande, es muy pragmático y no es que le dé muchas ganas, aunque le dé un rato de ganas, pero no es que le dé muchas ganas dejar de ganar dinero. Por tanto, eso de andar retirando los negocios, qué sé yo, son formas de protección, pero en la medida que vayan viendo posibilidades van a meterse a hacer negocio. Por tanto, eso no creo que sea el punto fundamental. El punto fundamental está en la capacidad de articular eh, una respuesta política a la crisis que está viviendo Chile. O sea, Chile lleva 10 años de crisis, desde el 2011 hasta ahora. En esos 10 años de crisis, las respuestas políticas que han habido han sido pocas. La única que se articuló como respuesta política fue la de Michelle Bachelet II, la nueva mayoría. La nueva mayoría en rigor duró un año, después ya se desvaneció.
Y no han habido más respuestas políticas y ahora la respuesta política que hubo en el último tiempo fue la generación de la Convención Constituyente, generación que yo creo que efectivamente la Convención ha cometido muchísimos errores que también le van a hacer difícil el camino, aunque no son errores que parecen que sean álgidos, no son dolorosos, no parecen muy explícitos, pero son errores importantes. Y entonces estamos hoy día ante un escenario muy complejo porque tú para poder hacer transformaciones necesitas herramientas y te quedaste con una excentricidad, te quedaste con un Congreso que justo se eligió en un momento donde estaban las fuerzas más empatadas, en fin, y se dan todo este conjunto de excentricidades que no van que están de alguna manera impidiendo que este proceso vaya más rápido. Y desgraciadamente lo más probable es que en vez de demorarnos, ya llevamos 10 años demorándonos en dar una respuesta, capaz que en vez de demorarnos 12, 13 o 15, capaz que nos demoremos más todavía. Entonces, yo lo que veo es fundamentalmente eso. Y en ese camino llega el Frente Amplio, Prueba de Dignidad, que vendrían a ser los herederos de la concertación, y eso no hay ni una duda de que más allá de que haya negación, van a poder acceder a un montón de hitos en el poder. Los Chile Day, todo un montón de embajada y de estructura. ¿Y crees que conociéndolos, qué puede pasar? Mira, a ver, lo que pasa es que la orgánica del Frente Amplio es una orgánica muy sencilla, tiene pocas Ya. complejidades y la ausencia de complejidades también les da poco repertorio, porque O sea, tú la decís que, gracia de las que cosas. los errores son más de inexpertos o que de tener un plan. Lo que pasa es que yo creo que cuando tienen un plan son muy esquemáticos. O sea, el único que tiene planes ahí es Giorgio. Giorgio Jackson es el único que tiene planes. Y los planes de Giorgio son para Giorgio. Giorgio no le va a pasar sus planes a Boric. O sea, Giorgio tiene un trabajo que está haciendo a nivel internacional con muchos actores de nivel internacional y ese trabajo no está en Gabriel Boric. ¿Te das cuenta? Porque Giorgio está esperando su momento para poder para poder expresar ese trabajo. Eh, por decirlo así, Gabriel Boric yo creo, mi opinión es que es muchísimo más interesante en muchos aspectos que Jackson. Gabriel Boric es más inteligente que Jackson, eh, pero Gabriel Boric es peor político que Jackson, mucho peor. Jackson es un muy buen político y, y sabe efectivamente, se simplifica y trabaja en torno a esa visión simplificada que es algo útil. Ahora, ¿cuál es el problema? Es cuando tú lo sacas de ese esquema, se le desarma el mundo. Es bien esquemático. Si tú le desarmas el escenario, entonces yo creo que él no tenía planificado para nada que pasara una cosa como esta ahora. Y por eso debe estar pensando cómo se organiza todo en este nuevo escenario. O Estamos, o sea, sea, está para a Pro Dignidad. Es una sorpresa haber llegado a esta instancia y haber superado todas las vallas. Porque digamos que habían vallas internas incluso frente a esta candidatura que la superó Gabriel Boric de manera por lo menos singular. No sé si notable, singular. Tú mismo planteaste en mira, un capítulo de que a estos muchachos les faltaba comer mierda. Era como tu tesis de segundo. mm, Y no necesitaron hacerlo tanto. no, no, es que mira, justamente, el gran problema que tienen que enfrentar es que el, el nivel, Maquiavelo decía que la variable fundamental del poder es la fortuna, es el azar. ¿Ya? O sea, para llegar al poder puedes tenerlo todo, pero si no tienes el azar de tu lado, no tienes nada. Boric en eso es insuperable. Boric dijo todas las cosas que hay que decir para no ser candidato. Luego hizo todas las cosas que hay que hacer para no ser candidato presidencial. Luego hizo una cosa que en tiempos normales de la política es pésima, que es pedir perdón, porque lo único que hace es que todos recuerden los errores. Sí, sí, se parece a ese sketch de Capusotto, Juan Domingo Perdón. Todo el tiempo Exacto, es increíble. es increíble. O sea, a mí, por ejemplo, me volvió loco en el acto, pues yo estaba enfermo en el acto mirándolo, cuando paró 3 veces por un desmayado en un lugar. Yo dice, pero ¿cómo? Es tan así que si uno mira el cuadro, Isquia lo miraba con cara de,
eh, como de incomodidad también, como, ok, estamos en un acto masivo. Es, es interesante el fenómeno del anticandidato que es Boric. Probablemente por eso es Sí, el gran candidato del juego y no nos dimos cuenta de eso. y no, y a En ver, una época de perdona, antipolítica. estuvo retirado de la candidatura porque no podía inscribir el partido, no lograba inscribir el partido. Sí, increíble. Eh, Ponle un desafío organizacional, digamos, a él, a su partido, y es muy complejo, porque la base organizacional, ¿ya? Cuando me decía cuál es la diferencia entre RD y el movimiento autonomista, cuando se llamaba movimiento autonomista, yo les decía, entren a la página web de los dos. La página web de Revolución Democrática es una página perfecta, ¿ya? Organizada, con toda la información, qué sé yo, ¿ya? Con todo lo que se puede desclasificar, está desclasificado, qué sé yo, está ordenadito, sin errores. La página web del movimiento autonomista en ese momento no tenía nada que ver, era un partido efectivamente en formación, no había. Sin embargo, el movimiento autonomista era más grande incluso, que de cantidad de militantes por todas partes, militantes reales, la gente que se mueve, ¿no? Y Revolución Democrática, en cambio, era un partido más sólido, mucho más sólido. Y es todavía, por supuesto. Entonces, a Boric tenía todas las condiciones para perder y sin embargo cada uno de los errores que fue cometiendo durante la campaña son errores, varios de esos errores son errores grandes, grandes. O sea, y ahora mismo venía de ganar el debate, lo tenía tranquilo y se enreda en la conferencia de prensa y se arma una semana difícil innecesariamente. Entonces, No, o sea, todo es eso, más, hay un punto que se nos va. La entrevista con Mega que hace con Juan Manuel Astorga y Soledad Neto es pésima entrevista. Pero el día siguiente aparece un cisne negro, o sea, 2 días después aparece un cisne negro. La muerte de Lucía Iriar de Pinochet. O sea, es una situación notable. O sea, lo que estamos sí, viendo es increíble. es un personaje que en la política La es fortuna está de indispensable su esto. Si lado. la política está lleno de pequeños detalles. O sea, que el mismo día X cosa pasa, tú armaste todo un cuento o sea, todo eso es fundamental. Los detalles, la ingeniería de detalle de la política es muy grande y la planificación que tienes para poder hacer no es tanta. Tú puedes planificar muchas cosas, pero si efectivamente ese mismo día pasa una novedad importante, no tienes nada que hacer. Entonces, Boric ha tenido la suerte de ir, y además es un animal electoral. O sea, y en eso, bueno, Boric, Jackson, efectivamente ambos son animales electorales donde convierten rápido las cosas en votos. Los errores, los aciertos, todo se va y se convierte en votos. Entonces es una cosa formidable. Es un poco también lo que pasa con Cast. Ojo que Cast, si tú te das cuenta, es un político que durante el tiempo regular está desaparecido, no se sabe nada de él. No sabe hacer política si no es candidato. Yo no sé, yo me imagino que Cast cuando no está de candidato, como que anda pixelado por la calle. O sea, todos sabemos de que Meo cuando no es candidato está operando. Eso le podemos rescatar. Pero Marcos Eh, siempre es sí, candidato, po. siempre. No, no, no. Siempre es candidato, pero él sabe de que es como una especie de avatar que le permite otras cosas, acceso a otras Sí. informaciones, al Grupo de Puebla, entre otros. Pero casi en ser candidato, ¿qué es? Esa es la pregunta. O sea, es que es un personaje muy que no tiene capacidad política, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, cuando uno ve el estallido social del 2019, la tesis normal es que 6 meses después, para Cast estuviera servido el plato. Porque efectivamente, después de los estallidos sociales, después de grandes momentos de turbación, ¿ya? Los que vienen a proponer el orden tienen muchas posibilidades. Tuvo que llegar la siguiente elección presidencial, tuvieron que pasar 2 años, tuvo que avanzar la elección presidencial, tuvieron que morir en el camino los más poderosos, los más grandes. Tuvo que quedarle la pelota en sus manos para que él más o menos lograra llevar el asunto a su redil y ni siquiera logró llevarlo al tema del orden, sino que al final se metió copiando lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso acá en España en la frase comunismo o libertad. Claro, Entonces, que él mira a Vox, pero también, ojo, que tiene una combinación bien interesante a nivel político su discurso, más no su política. Apela y toca los botones correctos.
pero parece ser que no es el personaje correcto, porque si uno suma a Trump, es Cast más Parisi, no es Mm, Cast solo. O sea, es como, mm. como los Sí, fenómenos se parecen más a la suma. No, no sé sí, si coincides conmigo. sí, totalmente. Lo que pasa es que también es cierto que un Trump, al estilo Trump en Chile, dudo, las cosas han cambiado mucho, pero no creo que tanto, dudo que prenda. En Chile molesta ese personaje demasiado chabacano, altisonante. Efectivamente tiene una votación y hay gente que lo va a seguir, pero eso es justamente lo que recauda Parisi. Pero de alguna manera el chileno es capaz de votar por Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ¿ya? de, Claro. de hacerle sacar 56 puntos. O sea, de eso estamos hablando. En medio de eso, naturalmente, lo que tú buscas entonces no es a un Johannes Kaiser, que de hecho tuvieron que sacarlo para el costado, porque Kaiser es un imitador propiamente trampista, ¿ya? Lo hace muy mal, pero es un O trampista. sea, su frase era: el que no aporta se deporta. Digamos, lo que era una maldad per se. Era increíble. Y eso pasó muy piola por los medios. ¿Ah? Es como que, bueno, que en esta elección han tenido varios fallos, creo yo. A mi Sí, parecer, hay un montón de cosas que no vieron. sí, yo creo que en general, lo que pasa es que adaptarse a estas cosas es complejo, pero yo creo que efectivamente han habido muchos fallos, ha habido la incapacidad de poder eh, eh, entender la diferencia entre una equivocación de una candidatura o un comando respecto a alguna información y los momentos en que hay mala fe, en los momentos en los que, o sea, y yo creo que en ese sentido también los comandos han sido permisivos, o sea, yo creo que eh, yo he presentado, por ejemplo, yo presenté en fiscalía una denuncia, ¿ya? Por un video que editaron para que yo dijera algo que no había dicho. Que Eh, fue el video donde se te interviene, claro. asimilando como. Bueno, acá quiero contar una historia de ese video. A mí el primer video de preocupación sobre el factor CAS fue la marcha que las marchas por las tradiciones que hicieron los guasos, vestidos de negro, muy Ku Klux Klan, que iban Mm, por los pueblos, en Chillán y en otros lugares. Esa fue mi primera alerta. Pero la segunda que dije, ¿Cast es real? Fue ese video, del 1 al día del canal que tienes con la Cosa mm. Nostra. Creo que, porque Sí, tú lo que planteas era, cuidado, esto es distinto. No es la derecha, es otro fenómeno. Y ese video fue reeditado planteando que tú querías hacerle un daño al candidato y metiendo imágenes de JFK, lo cual es muy perverso desde todo punto de vista. y muy, y muy aspiracional. Sí, efectivamente, o sea, era una cosa insólita. De hecho, yo lo tomé, yo en general me tomo estas cosas con mucha tranquilidad, por desgracia, porque muchas veces me doy cuenta después de que no debería hacerlo. Y me daba risa, veía el video y decía, pero qué manera de creerse lindo, ¿no? O sea, está bien. Pero de repente empiezo a ver que efectivamente había gente porque el video es un video aburrido, entonces la gente seguro que no lo vio, ni siquiera cortado y editado para que supuestamente dijera una incitación al magnicidio, ¿ya? El magnicidio, uso la palabra que ellos mismos utilizaban, ¿ya? Porque se requería lo magno para el cidio. Pero bueno, pero en el fondo esa incitación resulta que empiezo a darme cuenta que había mucha gente que me escribía, que me decía, oye, ¿cómo es posible? Esto cruzaste una línea terrible. Y yo dije, bueno, a ver, esto no puede ser. Entonces yo creo que hay que tomarse en serio este tipo de situaciones porque la verdad es que esta campaña estuvo particularmente sucia y evidentemente, y a mí lo que me preocupa es básicamente, mira, yo he hecho una larga investigación de todo este proceso histórico y la verdad es que mi impresión es que el tamaño del desafío, las dificultades que estamos afrontando son muy grandes. Y me parece que hay que tomárselo bien en serio en términos de cómo vamos a responder políticamente, cuáles van a ser las políticas públicas, cuáles van a ser la solución constitucional. Todo ese tipo de cosas son muy importantes. Hay que dedicarle una cantidad de tiempo al contenido, al fondo del asunto, que es inusual y requiere un diseño estratégico y una perspectiva muy grande. Y creo que en ese sentido mi preocupación es que efectivamente se logre avanzar por ese lado. Yo no veía en absoluto, ya, uno puede ver derechas que tienen un diseño estratégico, esta derecha no tiene ningún diseño estratégico, es una broma, ¿ya?
Y el Frente Amplio no tiene un diseño estratégico hoy todavía. No llegó con un proyecto en la mano, llegó con un programa de gobierno, aprendiendo algunas cosas de la elección anterior, no cabe ninguna duda, felizmente, eh, pero no llegó con un proyecto que diga, ya, ¿sabes cómo vamos a hacer? Porque nosotros estamos llegando con una cierta fragilidad. Estamos hablando de que de esta votación, el Frente Amplismo llegó a ser un cuarto, no llegó a ser más. Es harto, pero no es ninguna cosa que uno diga, bueno, no, el Frente Amplio creció muy rápido. Y, y para los que creen que el Frente Amplio mató al padre, mató a la concertación, no, la concertación se murió en decadencia. ¿Ya? Se sentó en una hamaca y en el movimiento que lo llevaba hacia adelante expiró y se acabó y no tiene capacidad de respuesta. Y No eso es tiene muy triste. herederos, no tiene plan. No tiene plan, no tiene nada. Es como, A ver, pero... oye, ¿cómo ujú, ganamos? ¿Cómo ganamos? No, es que nosotros ganamos con los votos. Mira, yo veo la diferencia. Aquí el proceso español y el chileno fueron muy parecidos. ya. Surge Podemos por el ala izquierda del Partido Socialista y surge después Ciudadanos por el ala centro de la derecha, que es el surgimiento en Chile de Evópoli. efectivamente lo que pasó con Frente Amplio y después con Evópoli. Bueno, esos dos surgimientos, ¿ya? Yo lo que vi es que durante todos estos años, lo seguí bastante también porque era muy, muy parecido y ellos tomaron las medidas de creación de estos partidos antes, entonces iban adelantados en el proceso, es que, por ejemplo, el Partido Socialista nunca se rindió a Podemos, Bueno, nunca. el PSOE, es más, Podemos para poder hacer gobierno tiene que hacer un acuerdo con el PSOE. Sí, pues. Y no quería. Y quería ganarle porque había quedado a un punto y obligó a elecciones nuevas. Y el PSOE le sacó más distancia. Y Pedro Sánchez, todas las veces que pudo, puso a Iglesias en la condición más difícil. Llegaron a todos los acuerdos del mundo, pero ahí está el PSOE peleando pelota por pelota, voto a voto. Ha jugado todo el partido. El Partido Socialista chileno se entregó hoy. Llegaron los niños, hay que pasarles todo. Es como un cumpleaños, no es un acto político. ¿Ya? ¿Y qué Todo para los peligro? niños. Y qué peligro? A ver, a esta hora estamos entendiendo de que podría ganar Gabriel Boric. Las señales lo dan, te conté lo de la casa de apuestas, ustedes también lo analizan. Hay un montón de factores dando a Boric como ganador. Sin embargo, hay momentos en que yo pienso de que estamos en el mismo ambiente Hillary-Trump, que se construyó un relato en contra y acaba de haber una reacción de Franco Parisi en redes con respecto a su Sí, votación. sí. Entonces, No, estamos no, en lo incierto. O sea, mañana, a mi parecer, hay dos escenarios. O el voto millennial, porque hay gente que me dice el voto Z. No, es el voto millennial. No han llegado la cantidad de Z suficientes para poder acompañar a los millennials y poder ser gobierno. O el voto millennial se levanta y la gente y el movimiento ciudadano salva la campaña. Porque también admitamos de que en segunda vuelta, como tú bien dices, hubo un montón de errores de los cuales se salieron y se sucedieron un montón de cisnes negros. O mañana hay una batalla entre las regiones y Santiago. Y por eso el Frente Amplio apuesta por los centros urbanos. Porque si uno analiza bien la campaña, sí, se fue hacia allá. No fueron a, sí. no fueron a pelearle el voto al guaso. Fueron a. No, ¿No? Y el norte se hizo un gesto con Isquia. Muy interesante. Creo que Isquia es la política más notable, o sea, que ha aparecido en el último tiempo. Es increíble como fenómeno. Sin sí. embargo, puede pasar un Hillary Trump también. ¿O no? A ver, yo creo que en esto siempre hay que tener cuidado porque efectivamente se produce este fenómeno que alguna vez voy a tratar de hacer la cita lo más precisa posible, en una excelente novela de un escritor inglés que me gusta mucho, que es Martin Amis, que se llama La Información, la novela. Él decía, está en la historia de dos escritores y un escritor medio fracasado cuenta la historia. Y el escritor fracasado está contando que él cuando terminó la universidad y terminó su carrera de literatura en una buena universidad, entonces se metió al mundo de los escritores y entonces todos los escritores ya eran de izquierda, eh, toda su familia era de izquierda, todos sus amigos eran de izquierda, todas sus novias fueron de izquierda, su esposa fue de izquierda. Llegó un momento en que él no conocía a nadie que no fuera de izquierda, salvo el gobierno. Entonces, O sea, era una burbuja de filtro analógica.
Exactamente. Entonces, esto de las burbujas es una cosa muy, muy potente. Antes las burbujas eran burbujas de las élites, ¿no? Hoy día empiezan a aparecer muchas formas de burbujeo, porque de alguna manera la sociedad actual es una sociedad que, por un lado, te dice vamos a abrir el mundo, y por otro lado te dice refúgiate en la tribu. Eh, y estas dos cosas están juntas. Eh, y de hecho son compatibles, porque lo que no es compatible es algo más grande que una tribu para poder estar a su vez en lo gigantesco que es el mundo. Entonces, la verdad es que es bien complejo. Yo creo que sí pueden haber sesgos, pero a mí me da la impresión siguiente, que sumando y restando, yo lo que vi es que José Antonio Kast ni siquiera tuvo un eje de campaña en segunda vuelta. O sea, yo te digo, la campaña de Kast, la campaña del sí, eh, es casi una obra de Shakespeare al lado de la campaña de Kast de segunda vuelta. Es realmente muy mala. Eh, Apostó solo una variable, que eso puede ser, no necesariamente, apostó solamente al miedo, pero ni siquiera metió miedo bien. Aprovechó algunos errores ajenos, aprovechó algunas noticias falsas, se aprovechó un poco de una prensa que no le imputa al comando las noticias falsas. Yo creo que eso es una costumbre que uno debiera tener, ¿no? O sea, eh, yo cuando fui candidato me llegaron denuncias del CERVEL por letreros que alguien puso ilegalmente, y yo le contestaba, mire, yo no tengo idea en esa ciudad, yo no tengo ni comando en esa ciudad porque no tengo la capacidad. ¿Sí? Entonces, y me contestaban, no importa, si el letrero es suyo, es culpa suya. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? No debería ser así, que para los videos trucados y todas esas cosas, al menos Claro. se O convoque sea, al comando para que tenga que demostrar que no fueron ellos. lo que sucedió con Macarena Santelice es vergonzoso. Que va y Vergonzoso. publica al final de un acto una foto falsa y da a entender esa situación. Ahora, claro, dentro de nosotros, que tenemos cierta formación, ya sea universitaria o de tipo digital, pongámoslo en un acceso mucho Mm. más abierto, claro, lo vemos y decimos esto es falso. Pero en las regiones donde han penetrado a través de la Big Data, eh, se transforma en real. Por eso yo lo que Sí. digo es, mañana quizá nos encontramos con una batalla de las regiones contra Santiago. Y es ahí donde hay No, que poner ojo, ¿no? eso es muy probable. Yo tengo un indicador que hemos trabajado hace años con la gente de mi equipo y que ahora lo actualizamos, que es un indicador que muestra, organiza, junta las comunas que se parecen entre sí. Entonces, armamos 8 paquetes de comunas, que en realidad son un poquito Clusters. más porque el paquete del séptimo grupo, la clase media alta, por decirlo así, eh, es muy grande, y entonces ese se divide en cuatro grupos. Pero cuando uno mira esos grupos, ve que efectivamente, las zonas rurales, la votación de Boric es muy mala, Es muy bajísima. mala, Es espantosa. bajísima. Claro, y son sectores, porque lo que pasa es que hay una cierta imaginación por parte del Frente Amplio, de que se imaginan, por ejemplo, de que en las zonas rurales, eh, se imaginan, por ejemplo, que el rodeo es de los viejos terratenientes multimillonarios, ¿ya? Y miserables. Y no se dan cuenta de que el rodeo es popular. El rodeo es un deporte masivo. Eh, Masivo. y hay ahí un factor que el otro día lo hablaba en el podcast de las amigas que me invitaron amablemente, María José, mi pareja, que lo hace con Valeria Luna, que, Ujú. digámoslo, es una embajadora política del progresismo. Y yo le decía, eh, a mí me da la sensación de que cuando hay un progresismo castigador del asado, eh, y que también llama a cambiar costumbres que se encuentran tan enquistadas y que llaman a una urbanidad que no es compatible con lo que históricamente se ha visto, campañas contra la bandera, contra la carne, contra el mismo rodeo, pueden llegar a impactar. Sí, yo creo que, a ver, lo que pasa es que hay que saber que las cosas difíciles son difíciles. No hay nada más difícil que ser vanguardia. Ser vanguardia significa que tú vas por delante de la historia. Por tanto, estás desadaptado a la historia. El concepto de vanguardia fue muy importante a fines del siglo XIX en el arte y a inicios del XX.
¿Y qué significaba? ¿Cuál era la prueba más irrefutable de que eras vanguardia? De que nadie te hacía caso. Si alguien te hacía caso, no podía ser vanguardia. Entonces, cuando tú tienes afán de vanguardia, no esperes que las masas enfervorizadas griten detrás tuyo diciéndote: queremos darte nuestro dinero para comprarte lo que haces, queremos darte nuestros votos para apoyarte en tu proyecto político. No esperes nada de eso, porque las vanguardias no hacen eso. No hacen eso. A mí cuando me metieron a Beatriz Sánchez de candidata en la primaria, yo dije: voy a perder la primaria, obviamente, porque las elecciones se ganan con nivel de conocimiento. Y mi nivel de conocimiento era el que puede tener un escritor que vende hartos libros, no el que tiene una persona que, por ejemplo, que es un periodista que aparece en los medios masivos y sobre todo en televisión y en radio todos los días, que es una cosa muy distinta. Entonces yo estaba claro que iba a perder. Entonces yo decidí jugar a vanguardia. Dije: bueno, por lo menos hacer un buen trabajo en términos de meter temas nuevos, de plantear cosas, de movilizar otro tipo de recursos en el fondo. Porque entendía que no iba a ganar, pero tú jugando a vanguardia no vas a ganar. O sea, si tú quieres llegar y decir, mire, España no es la madre patria, escúcheme bien, son los asesinos de nuestro continente. ¿Sabe qué? Bueno, ya, muchas gracias, encantado, ya, le tenía un quequito, pero si quiere se lo dejo, ¿ah? Pero me quiero ir, o sea, me quiero ir. Porque en el fondo no es que ni lo crea o no lo crea, sino que sencillamente ni me importa a esta altura. Está fuera del interés que tengo. Entonces, claro, tú llegas, hablas del agua y te dicen: sí, bien. Al fin alguien tiene la fortaleza de hablar del agua porque no tienes intereses comprometidos. Bien, súper bien. Y el segundo que le decía es el rodeo. Yo decía: pero ¿cómo? ¿Cómo hace maltrato animal si yo amo a mis animales, los abrazo, vivo con ellos? O sea, ¿de qué me está hablando? Entonces, hay que tener, hay que tener mucho ojo en ese sentido de qué es lo que uno está buscando. Si uno quiere hacer una cosa de nicho, perfecto. Si uno quiere Entonces, hacer espera, espera, vanguardia, espera, es que instalarte ahí te tengo una maravilloso. pregunta. A propósito del apoyo Mira, hoy día un amigo me decía, a mí me parece que el apoyo más importante que ha recibido Boric en las últimas horas no es el de Michelle Bachelet, es el de Pablo Chile, que le dice: voten por ese Perkin, pero no voten por la otra mierda. Eh, y eso habla un poco de esta nueva sociedad, de este nuevo encapsulamiento que hay de burbuja. Eh, entonces, lo que puede pasar mañana es, y le he dado hartas vueltas, es preocupante porque habla de un país quebrado. Y esos países quebrados son los que habilitan a los monstruos. Al final, esta puede ser el prólogo del libro. No es Mm. el final. No sé si te pasa eso, porque yo, por Sí, bueno, ejemplo, pero veo... evidentemente estamos en el prólogo porque no hemos demorado tanto, que no hemos sido capaces de entrar en materia, o sea, de meternos en aquello que tenemos que meternos. Eh, Esto es como lo que yo le reclamo a la Convención Constituyente, que es como que: oye, ¿y cuándo vamos a hablar de la Constitución? No, tú decías una cosa brillante hace un tiempo, era... nada tiene más legitimidad que la constituyente, pero pasan haciendo actos para tratar de legitimarse, es de locos. Sí, pues, y ha ido perdiendo legitimidad de tanto buscar legitimidad, porque obviamente la gente se aburre de ver a alguien, ¿ya? O sea, imagínate que alguien que quiere conquistar a una persona para poder ser pareja, ¿ya? Se comporta todos los días como el galán enamorado que desea hacer la conquista. O sea, obviamente al principio, cuando la cosa se entiende, pero si tú todos los días la conviertes en esa escena, no tiene sentido. Claro, no Yo todos no los sé días si... son la primera cita. No, pues, no, pues. Y además tienes que cambiar los repertorios, o sea, no te puedes enamorar de los repertorios que te han llevado a estar bien, porque esos repertorios en política tienen un cierre. Tú creciste por un sector, después tienes que crecer por otro. A ver, aquí lo que pasa es que Gabriel Boric tenía una fortaleza muscular alrededor muy importante, y eso es importante entenderlo. Gabriel Boric fue una candidatura que cuando tuvo que expandirse, hay un mérito que es de él, que tiene que ver con esto de esos candidatos que logran convertirse en un símbolo más que en una persona. Y eso está muy bien. Pero la gracia que tiene el sector es que tiene fortaleza de nombres. O sea, tú dices, pones alrededor
a gente que lo está apoyando fuertemente en el comando, qué sé yo, y tienes Isquia Siches, presidenciable, Giorgio Jackson, presidenciable, Camila Vallejo, presidenciable, Carlos Gajardo, presidenciable. Puros nombres que si tú los pones en una competencia, tienen posibilidades de hacer algo. Entonces, tiene una fortaleza y tú puedes seguir dando nombres donde aparecen, y bueno, y aparece Michelle Bachelet y les da el apoyo. ¿Ya? Entonces, efectivamente, hay una capacidad de respuesta. La derecha no tenía eso, no tiene eso. Tiene puros nombres que hay que construirlos, tú lo estableces y vienen los expertos en Bueno, comunicaciones y qué sé yo, y tratan de ver qué hacen e- con e- eso. es por eso que París es el fenómeno de la elección. Porque es de derechas, digámoslo, es un tipo de populismo nacional de derechas, no Sí, hay ni una duda. Su forma de ver el mundo y la confirmación de su voto es así. Sin embargo, no es parte de la derecha. Y es más, la critica. Y toca los mismos botones de Cast también. Ojo, en muchos temas. sí, Entonces, sí, es una locura porque la derecha hoy está... Yo creo que hay un modelo de negocio basado en mentirle a la derecha, que es muy parte de la estructura de medios. Son columnistas, son falsos intelectuales. Es crear una necesidad de que te digan sí está todo bien y a través de eso se mienten a sí mismos y terminan eh, espantados con sus números. Y ahí es donde sí. radica el gran problema que tienen. Es como el rey está desnudo, pero nadie se Es lo ha que, dicho. es que ¿sabes por qué? Porque la derecha no existe. La derecha política no existe. No existe eso que llamamos Jaime Guzmán, Agustín Edwards. Agustín Edwards siempre fue más político que empresario. Agustín Edwards es el único empresario que yo conozco que promovió políticamente un modelo económico que a él lo hacía más pobre y no más rico. O sea, Agustín Edwards era un tipo que tenía una visión política. Jaime Guzmán tiene una visión política. La derecha actual está dominada por el empresariado. Entonces, nadie puede pensar sin mirar si esa reflexión que está haciendo va a significar que le pongan unas lucas o no. Claro, es como que todo el día viven con el Excel. Entonces, si Exacto. vives todo el día con un ojo en el ex, bueno, hay un presidente que miraba la terminal Bloomberg y por otro En lado la decía, moneda. de loco, en la moneda, esa es Piñera. La O sea, instaló en la moneda. instaló una terminal de acciones en la moneda, una locura, desde todo punto de vista nadie lo puede creer. Pero ese es el problema, como tú bien dices, la derecha no tiene la, la capacidad, o sea, es como los tipos son, no solamente son los señores corales del circo, sino también los cajeros, los administradores. Bueno, el caso de Juan Sutil es un político, pero es un político que habla de también arriesgar como comprando máquinas en China, es una locura. Entonces es un elenco muy pobre. Exacto, porque mira, la verdad es que la derecha política, propiamente tal, la derecha que está diseñando estrategias políticas, no políticas públicas económicas ni nada por el estilo, que también eso es importante, evidentemente, pero esa derecha se fue extinguiendo. Mira, el otro día yo, a propósito de la fe de la derecha en su propia, el lograr defender su constitución, ¿ya? Entré al evento en el cual se estaba lanzando las obras completas de Guzmán. ¿Ok? Entré al evento para ver un rato de qué iba el asunto, qué sé yo. Yo en general me inscribo en todas esas cosas de derecha. Yo estoy inscrito como en la fundación que tiene por detrás Vox, para saber todo lo que hacen. Trabajan súper bien, es súper interesante. Hace O muchos años sea, estoy inscrito en eso. Entonces, eres como un fan, un fan oculto, o por morbo, es como cuando yo me meto a ver los canales de la ultraderecha basura. Es es que como que lo que uno lo pasa es ve que por yo creo morbo que para se entender. aprende. O sea, yo Se soy de aprende, los que claro. considera que se aprende en muchas partes. Y hay gente también al revés. O sea, hay gente de derecha, de ultraderecha y de derecha que me escribe desde hace muchos años y que dice que se compra todos mis libros, que me cuenta que efectivamente anda con el libro, y toda la gente le dice, ¿cómo andáis leyendo eso? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué sé yo? O sea, yo creo que que uno, el trabajo que es justamente interactuar con personas y con conocimientos, con miradas distintas. Bueno, en ese contexto, resulta que entro y habían, no sé, viendo el evento,
¿ya? Conectadas habían 39 personas, yo era la 39. ¿Ya? ¿Ya? Entonces tú dices, a ver, ¿y dónde está la derecha? O sea, ¿dónde está la derecha política honrando al tipo que les procuró todo lo que han logrado? No están allí. Bueno, yo creo en ese sentido que, de hecho, de alguna manera es súper interesante que los dos nombres más exitosos de la política chilena que llegan a segunda vuelta en los últimos 20 años, ¿ya? Son los nombres de dos personajes que son hermanos de arquitectos de la dictadura, ¿ya? O sea, son el Kast, hermano de Miguel, y Piñera, hermano de José. Bueno, eso es interesante porque nos habla de una época donde, y estos personajes vienen desinflando gran parte de esos contenidos, no vienen con esos contenidos, vienen simplemente a hacer lo que les pareció, a tratar de ganar, a tratar de conquistar poder. Yo creo que en ese sentido la derecha se volvió, y eso es lo que explica el movimiento de Evópolis. Evópolis tenía una oportunidad de oro, de poder en este momento marcar una diferencia y quedar en otro lugar para siempre. Y efectivamente pasar un par de años malos, pasar sin financiamiento, porque los partidos, las empresas no le iban a financiar nada, pero construir Claro. una derecha que estuviera controlada por ellos para el futuro. No fueron capaces porque efectivamente todo el día están mirando a los empresarios e inventándole toda clase de cosas para que efectivamente consideren que ese es el negocio, eso es lo que hay que comprar. O sea, Axel Kaiser fue y le inventó a un empresario, ¿ya? Todo un cuento respecto a por qué la izquierda había triunfado en Claro, que 2011. se basó en la batalla cultural, que es un insumo que usa Agustín Laje, es un insumo de fácil acceso para cualquier empresario. Exacto, y entonces dijo, necesito financiamiento para hacer esta batalla cultural porque nosotros tenemos la capacidad cultural para poder afrontar esta situación. No la tenían, esa es la verdad. ¿Ya? Si tú pretendes hacer la batalla cultural desde el punto de vista de la derecha frente a la izquierda, estás perdido. La derecha tiene más capacidad política que capacidad cultural, lejos, y la izquierda en batalla cultural va a pasar por encima, o sea, no cabe ninguna duda. O sea, Eh, lo que pasa es que la izquierda es mucho más sexy en ese sentido. Es menos. Y como no va detrás del modelo de negocio en muchos de los casos, lo cual es muy torpe, porque siempre las ideas de derecha se pueden volver polera, pero el tipo que puso la cara nunca hace el dinero. Eh, y de, tampoco final- hace la polera. tampoco hace la polera, y no se le ocurre hacer la polera. Es como el fenómeno del perro matabaco, que se vuelve producto. Realmente el capitalismo siempre vence. Creo que es más noble como producto. La derecha tiene problemas con su producto, pero son menos nobles, son más algorítmicos incluso. Sí, po. Duran menos. Bueno, eso es un poco, de hecho, lo que trabajé en el libro sobre Piñera, que no es sobre Piñera solamente, que es sobre una época y sobre un tipo de personaje Sobre y el un tipo de piñerismo, momento. es un texto Sobre- sobre la cultura de Piñera. Se van a cumplir 10 años del Elige Vivir Sano. El otro día decía esa línea y decía, ¿qué es Elige Vivir Sano? Y del Mapocho navegable. Cosa que no fue cumplida, ¿eh? El Mapocho navegable. Hay una parte donde hay unos botecitos que tú puedes dar una vuelta así como ahí mismo. ¿Ya? No, todo mal. Y el parque se llama Renato Poblete, hubo que cambiar. O sea, Todo lo- no, todo son mal. increíbles. No, es que lo que pasa es que lo que ha sucedido es que todo lo que se ha dado en los últimos 2 años, 3 años en especial, es increíble. Es entropía pura. Y desde ese punto de vista, ¿en algún momento tendrá que relajarse el Tagadá o tú ves que hay más movimiento y más aceleracionismo? No, yo creo que nos queda todavía la inercia de estos sismos gigantes que hemos vivido. A ver, mira, el, eh, hay 4 ciclos de protestas mundiales desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha. Uno el 68, el otro el 89, el otro el 2011 y el otro el 2019. Del 68 al 89 hay 22, hasta 21 años. Del 89 al 2011 hay otros 20, 21 años, 22, 21 años. Tienes 2 ciclos de 20 años de distancia. Entre el 2011 y el 2019 tienes un ciclo de 8 de distancia.
que son menos, porque en realidad el ciclo 2000, los ciclos son en realidad duran 3 años, entonces uno dice 2011, pero en realidad es 2010, 2011, 2012, ¿ya? Y 2019 en realidad es 2018, 2019, 2020. Bueno, es más corto todavía, pero no importa, pongámosle que son 8 años de distancia. En esos dos momentos, 2011, 2019, Chile, en ambos casos, es el país donde las protestas duran más tiempo, donde más gente se moviliza y donde más disruptiva es la protesta. En los tres casos. Entonces, frente a eso, y más desestructurada, y donde se van acabando los liderazgos, no se van, nosotros estamos operando hoy día con los liderazgos de la movilización del 2011. No estamos operando con la movilización del 2019 porque no hay liderazgos allí, ni tampoco en la del 2018, y los hubo en la del 2016 del no AFP, pero resulta que esos liderazgos no llegaron a ninguna parte. Y así, o sea, entonces tenemos, Chile es un país que está en un momento de alta sismicidad. Y esa sismicidad que estamos viviendo se va a seguir expresando, no cabe ninguna duda. Y va a ser muy complejo. Y por eso el gabinete de Boric, todas esas señales son muy importantes. Y en ese camino, cuando entendemos hacia dónde va, cuál es tu proyección, más no lo que deseas, ¿qué crees que van a terminar haciendo conociéndolos? Tú eres muy de decir, mira, yo haría esto, pero van a terminar haciendo esto y generalmente aciertas. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a cerrar o se van a abrir? Porque son una estructura cerrada. Lo que pasa es que, mira, el Frente Amplio, cuando se abre, no es que se abre, porque no sabe abrirse. Y, a ver, me explico. Cuando tú quieres decir, no son 30 pesos, son 30 años, y después te das cuenta de que eso ofende a gente que necesitas, y le dices, no son 30 años, son 30 pesos, tú borras lo que estabas diciendo. En política, la capacidad es que cuando tú necesitas ir a buscar a un grupo que tú anteriormente pusiste en un lugar que ya no te sirve tenerlo en ese lugar, tú tienes que sentarte a mirar cómo construyes un proyecto donde tú no borres lo tuyo y puedas ser capaz de seducir e integrar al otro grupo, pero sin borrar lo tuyo. Y eso es muy difícil. Andar a los bandazos de decir, no son 30 pesos, son 30 años, no son 30 años, son 30 pesos, no funciona, porque el único que se borra eres tú. El Frente Amplio en segunda vuelta tuvo una oportunidad de oro que no la aprovechó. Tuvo la oportunidad efectivamente de salir de su estructura, de salir y no visitar Chile visitando el mundo frente amplista, sino que visitar Chile. La llegada de Isquia Siches marcaba ese momento. Los primeros días de Isquia Siches marcaron ese momento. Pero desde el momento en que comienza la gira, lo que pasó fue que todo fue Frente Amplio. Y se acabó. La gracia de Isquia Siches es que era un nombre tan grande como el nombre, y más de moda en realidad, y menos pasado por crisis que el nombre de Gabriel Boric. En el mundo del colegio médico hay toda una fantasía de que Isquia Siches, después del episodio Infelices, tenía que cuidarse porque resulta que en ese momento, ¿ya? La verdad es que Isquia Siches es lo que es gracias a ese momento. ¿Ya? Yo quiero decir algo, pero que Sí, creo que va súper compatible a esa lectura. Hay un problema que viene también. El Frente Amplio, a Pro Dignidad, al venir de esa estructura de izquierdas que nunca ha tenido acceso a los medios o siempre ha peleado su voz en los medios, eh, yo siempre lo reflejo con una anécdota que una vez me costó una conversación dura con la gran Bárbara Sepúlveda. Yo le decía, ustedes entran al estudio cualquier matinal, ahora últimamente han cambiado porque han estado acostumbrándose, pero toda vez que tú veías un miembro del Frente Amplio entrar a un matinal decía, la televisión es una mierda, de alguna manera. Como una mm, frase como decía, acá no censuran, como que entraba pateándolo. Entonces, los medios después decían, porque el medio no depende del dueño necesariamente en un contexto determinado, depende del editor. Y ese editor después, ese periodista después, no podía llegar y proponerle una pauta porque se transformaba en un cacho.
Mm. Entonces, uno de los temas que va a ver va a ser esa relación con los medios. Porque no los conoce ni los reconoce. Cuando a ti te dicen, oye, Isquia se metió en un tete porque fue a decir y hacer el gesto de la tapa en La Cosa Nostra, que es un podcast que se replica en muchas partes, y lo ven como un problema, es porque no lo entienden desde ese punto No de vista. Te lo entiendo. digo yo que trabajo en medios, tú sabes, hace 20 años, por tanto, Mm. reconozco ese problema. El O sea, apaga la tele, tal como el 30 años, 30 pesos, el apaga la tele es otro problema que van a tener que enfrentar, ¿eh? O sea, la tele, ahí sacaste tus votos. En la última semana te enfrentas a la radio Bio Bio, que es la más escuchada de Chile. O sea, evidente, evidente. La convención constituyente, la ultraderecha defendiendo la libertad de prensa, va a la Corte Suprema y gana. ¿Ya? Y tiene a los periodistas mirando así como, uy, qué bueno que la ultraderecha me permitió trabajar. ¿Ya? Y No, es de tiene locos, es de locos. Pero es y tienes porque al Frente Amplio en fase Fahrenheit. ¿Ya? Entonces, no, evidentemente hay una incapacidad al mismo tiempo que en sordina terminaba una reunión cualquiera. Yo me enteré de todos mis problemas con el Frente Amplio por la prensa, ya. pero no por la prensa en el diario, sino porque los periodistas me llamaban y me decían, oye, pasó esto. ¿Qué? Sí, en este momento está ocurriendo un juicio en tu contra. Un juicio, y yo no estoy presente. Ah, interesante. Sí, en este momento está ocurriendo esto, qué sé yo. No sabías, no tenía idea. Chuta, ya. Bueno, porque todo se filtraba, todo, no había forma. O sea, bueno, nosotros en este mismo Twitch, en este ciclo que he estado haciendo a través de esta plataforma, me ha dado mucha risa porque hemos dicho con otro amigo que es Danilo, que es demócrata cristiano, le decimos el último demócrata cristiano y tenemos toda una dinámica. Le he dicho, ¿te llegó el mensaje? Sí, es el mismo mío. Sí, ¿por qué no llegó a nosotros, que estamos en el tercer círculo? O sea, ni siquiera yo no milito, me llega. Y claro, como tú bien dices, hay un tema ahí que es medio inocente. Que es, por ejemplo, la minuta. Cuando repiten todo el tweet y tú dices, no, es que hay una minuta. Un amigo me decía, me ha llegado la minuta, yo daría tres respuestas. Pero ojo, yo asocio que ese problema es solucionable. Pero es solucionable si inviertes en el problema. No sé si lo coincides. Es solucionable primero si entiendes que hay un problema. O sea, las generaciones más nuevas son generaciones que efectivamente el manejo de la frustración es más deficiente, es un fenómeno histórico. Tiene que ver con el hecho de que es una generación que dice, no tengo plata para hacer tal cosa, y veía a su padre, a su madre pasar un cajero automático y sacaba la plata de ahí. Los papás te miraban y te decían, oye, esta plata, ojo, que me cuesta conseguirla. Y tú lo que veías es que apretaba cuatro botones y sacaba dinero. ¿Ya? Entonces se hace difícil, digo, se te echaba a perder la bicicleta y no te la arreglaban, te iban a comprar a crédito otra. Tú te imaginabas que todo era fácil, no veías la trastienda de la realidad, no se veía y no se ve. Entonces es una generación que tiene otros códigos que son muy distintos y tiene una capacidad de afrontar la frustración que es muy distinta. O Entonces, lo sea, que va a cuando pasar leí es que ahora van a Boric, ver qué pasa detrás del cajero. o sea, yo me metí, por ejemplo, en el momento cuando viene la gran crítica a interferencia. Me metí porque me parecía de una injusticia, o sea, un medio que hace su trabajo, ¿ya? Y que plantea cosas difíciles que se aclaraban en 2 minutos dándole una entrevista, diciéndole, mire, hagamos una entrevista en vivo ahora y le aclaro todo lo que pasó. Y Boric quedaba impecable, salía jugando y listo, se acaba el problema. No, que la aclaración la haga la Universidad de Chile, que la aclaración la haga no sé quién. Yo no aclaro nada porque yo no tengo nada que ver con esta cuestión. Y, a ver, pero por favor, si las cosas no son así, hay que hacerse cargo. Y ese proceso de hacerse cargo es el proceso que es más importante hoy día. Y yo creo que en eso, o sea, esta semana, por ejemplo, eh, yo creo que Isquia Siches tuvo un inicio muy bueno y un final muy bueno con un detalle. El inicio fue muy bueno porque marcó la línea de lo que iba a ser el discurso de segunda vuelta y le dio un patrón comunicacional a Boric. Es ¿Ya? que hay una fórmula muy Cristina Alberto. Como se construye la fórmula Kamala-Biden. Sí, po, Biden sí. como gesta un mundo, Kamala como otro, pero a mí me recuerda más Cristina Alberto. Sí, puede ser, efectivamente, puede ser. Estéticamente, por lo menos Pero, el mundo sin corbata.
pero lo interesante es que, por ejemplo, ella, en una jugada que desconozco si fue consultada con el comando, pero me da la impresión de que no, por el tipo de alocución, uno más o menos entiende cuando conoce la política esas cosas, ella sale con un tuit diciendo, como jefa de campaña le pido disculpas al periodista de Radio Bio Bio. Listo. O sea, ella hizo lo que no hizo el candidato, pedir disculpas al medio y al periodista. Entonces, esa jugada, en estos últimos días, más su inicio, a mi juicio, marcan un tipo de liderazgo que es distinto. Eh, que conociendo a Giorgio Jackson le va a significar, él le gusta tener todos los bichitos en el insectario, bien clasificados, y qué es lo que sabe hacer cada uno y para qué sirve. Y cuando alguien se mueve, hay que tener cuidado, no le gustan los movimientos extraños. Este tipo de jugadas de Iscasicha yo creo que lo debe poner muy nervioso, como a ver, ¿a dónde va? ¿Ah? Sí, pero también no yo creo que también, y aquí es donde invito a hacer el análisis, ¿no parece justo leerlos desde el pasado hacia el presente? ¿No crees que hayan aprendido mucho? Bueno, siempre es Tú posible. como eres un analista permanente de esta novela y un lector notable de ficción, ¿no te parece que hayan habido evoluciones en el personaje de George Jackson dentro de esta gran serie llamada Chile? No, yo creo que hay más evoluciones en el personaje de Boric. Boric ha evolucionado más. Y Eh, porque lo que quiero decir es, sí, coincido contigo en un factor, que es que ya no es Boris Jackson, la gente ya no los confunde. El gran triunfo de Gabriel Boric, más allá de si pierdo gana mañana, que yo creo que gana, sigo insistiendo, sin embargo, estamos en eso, es que ya no es la versión pirata de Jackson, sino que él tiene su propia entidad, sale, como decía en un tuit, desfunado, desfalopeado, sale como un personaje que puede extenderse en el tiempo 30 años, 20 años. O sea, juega. Mañana si pierde Gabriel Boric, juega ganador igual. No sé si Cast va a tener que enfrentar un nuevo infierno que es que no tiene los teléfonos necesarios, creo yo. no, Pero la misma derecha. el lunes casi no es nada. El lunes perdiendo no es nada. Claro, Gabriel el lunes si pierde perdiendo. Boric, sigue adelante. El problema de Boric es otro. El problema de Boric es que probablemente gane y el problema que tiene es que él ganando no tiene todavía los bordes para poder sentarse y organizar ese mundo de una manera adecuada. O sea, él va a tener que tomar decisiones muy complejas, que son decisiones que cuando tú ya eres presidente tienes que tomarlas prácticamente en soledad, que es todo lo contrario de lo que hace el Frente Amplio, que colegia las decisiones a todo lo que puede. Tienes que ¿Ah? ser el villano de alguien. Sí, pues, por supuesto, y tienes que tomar tus decisiones. Porque el que puede morir, esto es súper simple, en política, aquel que tiene en la mano la decisión, tiene en la mano también su propio riesgo. Es decir, aquel que va a tomar una decisión, la puede tomar porque por esa decisión puede morir. Entonces, si tú colegias la decisión, entregas la decisión, pero te quedas con la posibilidad de morir igual tú. Entonces es un desastre. Es un desastre. Esa es la historia de muchos movimientos y partidos y liderazgos de izquierda que, sumidos en la presión de tratar de tener a las huestes tranquilas y que se sientan cómodas con el proceso que se está llevando, sin mirar hacia otros lugares, bueno, avanzan por esos caminos en circunstancias de que esos caminos los van a llevar irremisiblemente a una derrota. Entonces es complejo y Gabriel Boric va a tener que sentarse en un asiento muy distinto a todo lo que ha tenido, que es el asiento consigo mismo. Y decir, ok, estos son mis riesgos, estas son mis oportunidades, estas son mis Bueno, amenazas. ahí se demuestra la gran capacidad política de Michelle Bachelet, que es un personaje extraordinario, que lo primero que le dice en la charla, y ahí un punto clave, le dice, y lo cuenta en Mega. Le dice, ¿quién te dijo Bachelet? Le pregunta a Juan Manuel Astorga, creo. Y le dice, me dio un gran consejo, que tenga cuidado con los que dicen sí a todo y que tengo razón. Le da una clave, que Mm. va en esa misma línea de la que tú planteas. O sea, le dice, sé capaz de ver a quien te mira desnudo. Bueno, pero esa capacidad del Frente Amplio, esa capacidad en particular, hoy, hoy, es cero. O sea, tú le haces una crítica al Frente Amplio y es como, ah,
enemigo del pueblo. Enemigo del Sí, pueblo. depende cómo. Bueno, yo que he tenido mis propios conatos también pero depende de quién no te quiera. Hay gente que no te quiere y no te va, que no vale la pena. No, pero yo Pero digo como cultura en general del Frente Amplio. O sea, en general hay una mirada de que aquel que plantea una crítica es como una especie de colaboracionista. Y fíjate que yo creo que en eso hay un aprendizaje que está por hacerse. O sea, hay gente que ha abierto ciertas puertas, que tiene cierta... Pero yo creo que en general hay una mirada muy, muy cerrada. A mí me llama la atención porque es un grupo que nace en la impugnación, que nace en el disenso, que viene a darle una versión política a esa cosa triste que se daba en la Concertación, que eran los autoflagelantes, y esto le da un juego, le da una posibilidad sexy de poder salir a desplegarse en el mundo. Y resulta que esa capacidad supone que tú entiendas que efectivamente las disidencias, la divergencia, son cosas que tú tienes que poner atención, que te pueden aportar, que te pueden no significa que tú tengas que hacerle caso, significa que básicamente tengas que escuchar. Mira, nosotros en la Cosa Nostra, por ejemplo, cuando llega la segunda vuelta y vemos que Gabriel Boric perdió en un mes, una cosa así, entre 5 y 10 puntos, dependiendo de la medición, que se pero entre 5 y 10 puntos perdió, ¿ya? En un mes, la primera vuelta. Entonces, viendo todo eso, nosotros dijimos, y sabiendo que obviamente eh, no iba a haber mucho interés en escuchar eventualmente, acercándose, qué sé yo, a los comandos, en fin, dijimos, vamos a hacer de alguna manera los podcasts orientados de alguna manera que somos la mesa de análisis del comando, la mesa intelectual del comando, ¿no? Donde hay análisis bueno, estratégico. voy a contar Esto. una anécdota. A mí hay gente que en la interna te topa en la calle porque te ve haciendo cosas o diciendo, ¿por qué no te llaman del comando? Y yo decía, no han llamado ni a la Cosa Nostra. Y nosotros reíamos con un grupo de amigos y decíamos, la Cosa Nostra está a 2 capítulos de darse vuelta y votar cast. Es como así, porque lo miramos, ¿eh? Y nos reíamos. Ojo con eso, están a un capítulo, a medio capítulo de decir no es tan mala idea. Estamos preocupados por ustedes, porque ustedes tienen una fuerza en la naturaleza. Sin embargo, claro, se metieron a analizar en esa línea. De manera colaborativa. Bueno, Quiroga terminó en el bus. Mirando por dentro la situación. Sí, pues, sí. Y desde ese punto de vista, claro, todo el mundo, yo creo que todo el mundo estaba a la altura de la historia frente a una amenaza, que es el fascismo, que tú Bueno, iluminaste. pero ¿qué hubiese Eso une frente a pasado? cualquier cosa. A ver, pero el otro momento de fortuna de Gabriel Boric es que su segunda vuelta es con Kast. Si es que eso no es la mala suerte, esa es la suerte. Ya. ¿Cómo es esta elección con Lavín? ¿Cómo es esta elección con Sichel? Con Sichel, que no tiene ni trayectoria política, que lleva en primera división, qué sé yo, 4 partidos. O sea, pero ¿cómo era la segunda vuelta con Sichel? No, estaba fácil. ¿Cuántos votos de Jasna Proboste te lograba llevar? ¿Cuántos votos de Franco Parisi se lograba llevar? ¿Cuántos votos de Meo se lograba llevar? Bueno, no estaba tan fácil. ¿Cómo estaba con Lavín? Con Lavín también, era complicado. Lavín hizo todo lo que tenía que hacer, lo que pasa es que la derecha no lo entendió. Y eso fue una gran fortuna para Boric. En ese momento, cuando ocurrió, no era para Boric, era para la izquierda. Eh, pero, pero en el fondo, que llegue Kast es como para la derecha lo que hubiese sido que hubiese llegado a la final Jaude, que era, ¿por qué Lavín le echaba viento al asado de Jaude? Porque lo único que quería era verse con él en segunda vuelta. Entonces, este es el escenario soñado. O sea, no te enfrentas a Sichel, no te enfrentas a Lavín, te enfrentas a la ultraderecha. No nos olvidemos, el único que ha ganado en Chile, en la derecha, ha sido Sebastián Piñera, y es el que votó que no. Nadie ha ganado que haya votado que sí. Alta tesis. Y entonces tú ves mañana de que probablemente se gana en el mundo de Boric una gran fiesta. Una Comienzo, tremenda fiesta. comienza una Sí. tremenda fiesta histórica. Una tremenda fiesta accidental histórica porque no era el plan A.
Era el plan B. Se fue, se fue. Y Una temporada antes de lo que tenían planificado. O sea, no era esta elección, era la siguiente. Que a mí siempre esa planificación me molestó. O sea, a mí yo me rebelaba a esa planificación. La razón por la que yo exijo primarias legales en 2017 es porque, y hablo con Beatriz y le digo, mira, nosotros no podemos, somos profesionales exitosos en nuestra área, no podemos llegar a que nos pongan una primaria por internet, así como las cosas de París. ¿Ya? No, no podemos hacer eso. Tenemos que hacer una cosa bien hecha, bien formalizada. Esto no vamos a aceptar un juego, nosotros somos gente ya grande, tenemos otra edad, tenemos otras condiciones. Y finalmente Beatriz exige dentro del comando entonces que efectivamente haya inscripción y haya primaria. Y empezamos el camino para inscribir a Revolución Democrática, que lo hicimos entre Beatriz, yo y todos los dos comandos en el fondo trabajando para inscribir las primarias. Bueno, ese proceso era fundamental, a mi juicio, para acelerar el crecimiento del Frente Amplio. Y fue así, efectivamente, las primarias construyeron un Frente Amplio mucho más fuerte, le permitieron a Beatriz Sánchez sacar una cantidad de votos muy importante, que por no hacer encuestas propias, por no tener información propia, no se supo que estabas a 2 puntos de Guillet. De haberlo sabido, podrías haber puesto inversión y habrías llegado más adelante, habrías pasado a Guille fácilmente. O sea, todas esas cosas hablan de cuántas ganas tienes de ir rápido. Si uno analiza la historia de Pablo Iglesias, cuando crece, era un tipo que se levantaba todos los días a, a rivalizar con todo lo que se le cruzaran y a ganar batalla por batalla. Era avanzar por el territorio kilómetro por kilómetro. Una pega gigante, gigante. El Frente Amplio estaba en una tesis mucho más cómoda, mucho más tranquila, eh, mucho más íntima, mucho más en relación consigo mismo, con sus propios valores, en fin. oye, dentro de los extraños cruces que hay en vivo y en directo, y esta pregunta se repite. La hace Corchea, un personaje que estuvo en vivo en una transmisión y fue interceptado por un equipo tipo SWAT en Twitch hace un tiempo atrás, pero hace la misma pregunta que hace mucha gente en Twitter a esta hora. Y yo he tenido la experiencia de entrevistarlos, a los dos, a ti y a él. Quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué opinas del gesto del Partido de la Gente con Parisi? ¿Mueve la aguja? Porque ha habido un fenómeno de este telecandidato que se quiere ser el gran elector y en ese sentido acaba de hacer un gesto público y el tipo tiene un manejo de los timings propio. Porque lo que pasó con el fenómeno Bad Boys, a mi parecer, es que se ganaron. O sea, si ya tenían de enemigo a Cast y su fuerza de Big Data, se ganaron a la fuerza de Big Data del Partido de la Gente. Y lo que acaba de pasar es que Parisi acaba de dar el endorsement hace minutos. Entonces mi gran duda es, ¿mueve la aguja o estamos fantaseando? Internet todavía no es tan relevante, etcétera. ¿Qué opinas tú? Yo creo que no es por internet, yo creo que lo que pasa es que la votación de París es inorgánica. No, no. Mira, yo lo que tengo de datos, eso es lo que tengo. Lo que tengo de datos es que a la primera vuelta la votación de Parisi se iba en un 70% para una segunda vuelta eventual a Cast. Y que después, para la segunda vuelta, eso cambió. Y la votación de Parisi se está moviendo en el orden de eh, 50 y 50, 55 para Kast y 45 para Boric. O sea, no se logra trasvasijar toda esa votación. Hay un mundo más orgánico del Partido de la Gente que obviamente va a hacer caso absolutamente a Franco Parisi. Mi opinión, por ejemplo, es que Gabriel Boric tendría que haber ido al programa, pero no a ser compasivo, sino que a disputarle el partido a Parisi. O sea, a ser fuerte, a ser aguerrido, a contestarle, a increparlo. Eso es lo que debía hacer, porque yo creo que mucho votante de Parisi es solo un votante de Parisi, nada más. No es alguien que tenga una relación con Parisi más asentada. Es tu candidato en un momento determinado porque representa un conjunto de visiones, de valores, de sospechas, de dudas, eh,
Parisi invirtió en esta campaña, buscó un nicho distinto, lo complementó al anterior, pero él recuerden que anteriormente su gran discurso era un discurso antiélites. Si tú construyes el muro de contención, eh, no tiene cómo avanzar hacia Cast. Si tú vas y le dices, discúlpame, ¿qué me perdí? Porque tú eras el que más apoyaba la Asamblea Constituyente en la elección, 2 elecciones atrás. Ah, sí, yo estaba por la Asamblea. Bueno, fantástico, resulta que conseguimos la Asamblea Constituyente. Ahora cuéntame, ¿por qué estás apoyando al tipo que va en contra? ¿Tienes la duda de si apoyar al tipo que va en contra? ¿Te parece poco importante la Asamblea? Ah, ahora tú dime, tú eres una persona que está en contra de las élites. Tú consideras que los canales, los poderes, todos nos han perjudicado. Eres muy crítico de las élites, porque te vas a juntar con Kass, que es el representante de las élites. Entonces, si tú le pones el muro de contención, lo dejas sin juego. Eh, a mí cuando me atacó Parisi, que no sé, algo habrá escuchado de la Cosa Nostra y se enojó y me atacó. Sí, no, no, Parisi fue por ti, fue por Macari, fue por todos, en realidad, Bueno, Franco Parisi. y yo lo único que hice fue tratar de construir el muro de contención, o sea, no para mí, sino que para efectivamente para las votaciones. Le dije, mira, porque fue a hablar Sí, de habló la de tu vinculación padre. de mi padre con el periodismo de dictadura. Entonces le digo, no me siento nada orgulloso de lo que hizo mi padre, por supuesto que tengo enorme distancia con aquello, me avergüenza. Eh, Pero lo más importante es que me parece fantástico que tú estés preocupado de los derechos humanos y entiendo por ello que no tienes ninguna posibilidad de apoyar a Cast. Bueno, ese es el punto es que tienes que ir a marcarle los límites de su mundo para que no pueda salirse de ahí o que le cueste, tenga un costo salirse de ahí. Eso no se hizo. Claro. ¿Ya? Pero París en todo este camino se fue debilitando. O Cuando sea, tú ¿tú te no ves, crees por que ya no es el gran elector y está fuera de peligro la candidatura de Gabriel Boric? ¿O cualquier cosa puede pasar en este espectáculo? es que el diseño falló porque París se imaginó, esto, París diseñó un espectáculo. ¿Ya? París diseñó un espectáculo, estuvo bien en eso, fue bien telepolítico. O sea, dijo, yo voy a tener la elección en mi mano todo este proceso. Voy a estar todo el rato tensionando, 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 y al final voy a decir a dónde va el disparo. Bueno, pero el problema que tuvo es que esa tensión se llama energía. Y tú tienes que entonces estar permanentemente siendo capaz de ser el único que deposita energía en el sistema. Cuando ya Gabriel Boric mete a Iskia Siches y deposita energía en el sistema, una energía que venía desde afuera, para citar a la primera dama, una alienígena, ¿ya? Una alienígena, entonces aparece y te mueve el escenario. Y después aparece una segunda nave, que es aquí una nave madre, que es Michelle Bachelet. Que el error del comando fue no hacer una reunión previa a la de Gabriel Boric, que fuera Bachelet con Isquia. Yo sabéis que ayer quedé sorprendido con algo. El rumor que circulaba de las redacciones es que hablaba primero. Ayer estoy tan perdido en el tiempo, el jueves. Ayer hablaba Gabriel Boric y después hablaba Bachelet. Bachelet no habló, cosa que a mí me dejó bien en shock. Y yo lo que esperaba de la foto Isquia Bachelet, y eso no sucedió. No, y ese es un error, porque además Bachelet se lo habría sacado, porque Bachelet es la que escribe la reseña de Isquia Siches para la revista Time sobre los 100 líderes del año de la pandemia. Y no se logró. Entonces, entonces no hay ninguna razón para que no hubiese una vinculación. Las dos doctoras, las dos vestidas de blanco, por decirlo así, había una capacidad de transferencia carismática mucho mayor Que fue la que hizo Lagos con Boric. que Lagos Lago le da logra la, hacerla con Boric. claro, lo Exactamente, logra hacer con Boric, eso se pudo haber dado y no se dio ese otro gesto. Ahí quedaron cojos. exactamente, exactamente, exactamente. Michelle Bachelet se resta de hacer un gesto más explícito. Que ojo, yo no sé si tiene que ver con sus obligaciones. No, aquí hay mucha historia detrás. No nos olvidemos que el mundo frente amplista, que no era Boric, porque Boric no entró allí, pero el mundo frente amplista, RD fundamentalmente, antes de ser el Frente Amplio, cuando entra el gobierno de Michelle Bachelet, se niegan a aparecer en las fotos. Se niegan. No hay fotos con Bachelet.
Eh, Ellos llegan, entran al gobierno, pero no hay fotografía, no hay vinculación política explícita. Y eso puede haber marcado también que Michelle Bachelet no haya querido imágenes, fotos. Hay una foto, hay una imagen, pero, pero no hay una imagen política propiamente tal, una imagen de campaña. De hecho, yo creo que el apoyo de Bachelet, desde el punto de vista de penetración más allá del electorado bacheletista, más como fenómeno, más como hito, no se produjo. ¿Y cuál era ese gesto? Ese gesto tenía que ver con ese momento en el cual tú apareces en un lugar relativamente inesperado, relativamente masivo o sencillamente muy, muy mediático. O sea, por ejemplo, Bachelet y Boric van a un matinal. Claro, eso Esa es, no sucedió. O sea que la reunión fuera en la casa le restaba más que le sumaba. o sea, es una suma porque evidentemente es una suma. Es Michelle Bachelet y tiene esa capacidad santoral que le permite volver a navegar el agua de la santidad después de haber pecado. Eh, Ella es un personaje muy, muy particular en términos políticos y tiene un carisma que es muy extraño en los tiempos actuales. Pero más allá de eso, había una oportunidad que podría haber sido del tamaño de la llegada de Isquia Siches al comando, como fue el primer día, que fue un día espectacular, Bueno, pero que como vivió dato nunca. apareció en TikTok jugando uno. Ese fue el otro gesto. Sí, sí, sí. Sí, pero esas cosas, esos gestos, o sea, hay una cierta brutalidad que se requiere en política electoral. ¿Ya? La política electoral tiene que tener una cierta, a propósito del concepto que utilicé para Piñera, una cierta pornografía. O sea, necesita que sea explícito, no que sea haya que interpretarlo. Eh, Uno puede hacer muchas cosas que sean interpretables y uno la va y dice, este es mi gesto, y los políticos de raza te dicen inmediatamente, no, eso no es ningún gesto. ¿Ah? Yo lo tomo como nada. No es una jugada radical. En ese sentido creo que yo desconozco cómo fue la negociación, no tengo la menor idea de qué fue lo que pasó, pero me parece que ese hito podría haber sido extraordinario y fue un hito que permitió organizar y ordenar el voto propiamente ex una mayoría. O sea, le sirve, evidentemente, porque hay un porcentaje de la población muy grande y sobre todo en electorados donde Boric llega mal, que le viene muy bien. Y, Pero y insisto, en ese contexto, al final, Bachelet tenía razón. Esa es la conclusión y encarna la persona que dice que tenía razón y es validada por el tiempo. Entendiendo la gratuidad y la cantidad de gente que está agradecida de la gratuidad, yo creo que es un voto importante. Las familias que tienen ese servicio, sí, yo creo que ahí hay un tema. También el tema constituyente. Entonces, ya está sí. al lado, ya es lo suficientemente fuerte claro, ahí te quedó pendiente eso. Lo que pasa es que a ver, Michelle Bachelet tuvo un gobierno en términos de gestión de poder eh, pasmosamente equivocado. Cuando ella le aconseja no escuchar a los que les dicen que sí a todo, tiene mucho que ver con lo que le pasó también. Em, y para que terminara finalmente delegando el gobierno a una especie de líder de la oposición en la práctica, de líder de la derecha, que era Burgos. Entonces, en el fondo, Michelle Bachelet tiene una historia al respecto cuya validación no era requerida porque ella, más allá de sus errores, siempre ha sido un personaje que está más allá de las políticas públicas, más allá de sus decisiones. Es algo mucho más universal y su salida además a grandes cargos internacionales, con mucha prestancia internacional, confiere una magia, un bálsamo que no es habitual en Chile, además. Entonces, pero yo creo que de alguna manera hubo que inventar un carro, ¿ya? Un carruaje que permitiera que ambos liderazgos caminaran, cada uno con sus propios neumáticos, cada uno con sus propias ruedas, pero cada uno caminar en conjunto.
Esa, eso es una arquitectura. O sea, aquí lo que falta es arquitectura. Ese es el gran tema. Lo que viene para Chile, lo que viene para la política chilena, lo que viene para la construcción de las élites. Estamos viviendo un reemplazo de élites. Es un tremendo cambio. Estamos viviendo el fin de las AFP. Es un tremendo cambio. Vamos viviendo el fin del modelo económico. Tal como lo conocíamos, va a haber otro modelo que puede ser de libre mercado igual, pero no en la forma que tenía. Estamos viviendo, va a llegar un estado de otro tamaño. Las universidades que no tenían la carrera de administración pública la están abriendo. La católica no tenía administración pública, la está abriendo. Todos saben para dónde va esto. Nadie se imaginó que realmente iba a llegar alguien que achicar el Estado. No es real eso. Entonces, este es un proceso grande, gigante, una ola demasiado grande. Tú tienes que tener, para afrontar este proceso, una arquitectura, porque si no, la energía te pasa por encima. Una duda para ir redondeando. Bueno, primero, muy agradecido de la clase que nos ha regalado Alberto. Eres un capo y bueno, hace muchos años te lo he podido manifestar y he tenido el honor de poder compartir contigo al aire. Así que eso me pone muy contento también ver que estás bien en tu viaje hacia el extranjero y lo de tu familia. Eh, ¿Piñera destruyó la República finalmente? ¿Y esa es su obra más relevante? Porque entendiendo que tu libro se llama Piñera Porno, quizás estoy adelantándome al texto, pero fue una bomba dentro de lo que la derecha creía que iba a volverse más conservador y terminó aniquilándolo todo. Yo creo que esa es su herencia. Sí, bueno, Sebastián Piñera es un acelerador de partículas que lleva incorporado el uranio enriquecido que necesita. Entonces está siempre a punto de estallar. No tiene capacidad ritual, no tiene capacidad de ganar, de someter el asunto a los tiempos, no tiene capacidad de- él está siempre haciendo zoom a la única variable que le importa. Siempre le importa solo una variable y sobre esa variable agarró una cámara y le hizo zoom. ¿Ya? A eso me refiero con el porno, ¿no? Que es lo que hace la película porno. ¿Ya? No le importa nada el contexto, se Claro, lo ahorra es explícito. y es explícito. Bueno, Sebastián Piñera en ese gesto es el gran enterrador del proceso. Está enterrando muchas cosas. Entre las cosas que está enterrando, y nos parece curioso, entre las cosas que está enterrando el pinochetismo. Entonces, no, pero ¿cómo? Si está acá a punto, podría ganar. Bueno, está enterrando el pinochetismo porque la conversación sobre Pinochet nunca se había cerrado y hoy se cierra. Y termina siendo efectivamente cuadrándose el círculo con la discusión sobre el rol de Lucía Iriar de Pinochet, sobre su muerte, sobre los delitos eventuales, ¿ya? Sobre un conjunto de cosas. O sea, toda esa discusión viene a marcar con un sello el fin de Pinochet, de lo que quedaba del fantasma del padre de esta época, del padre de Hamlet, digamos. Y de alguna manera entonces, porque lo que quiso hacer en su momento Lagos era reemplazar la paternidad de Pinochet sobre Chile, que era una jugada interesante, Claro. pero no lo logró. Da lo mismo por qué, pero no lo logró. Luego entonces hay que apostar a la mami en el fondo. Nos refugiamos en la mami y en lo que en el mundo ultracatólico le llaman el trabajo de María, el trabajo invisible de la mami, ¿no? De- que va conciliando las cosas, que va haciendo que las cosas funcionen, pero bueno, pero ya, tratando de que la gente se lleve bien. Bueno, ese trabajo dio lo que dio, que fue bastante, y dejó de dar lo que dejó de dar porque en un momento se requería más que eso. Y aparecen entonces los hijos, aparecen los Hamlet, eh, que todavía se les aparece el fantasma de su padre, pero no un padre al cual admiran y al cual añoran y al cual le mataron, sino que al contrario, un padre asesino, un padre negro. ¿No? Esa es la historia de las generaciones que están hoy día sucediendo en política. Y esa figura
se heredó varias generaciones, no las que correspondían. Y pasó que entonces finalmente Pinochet no se había ido, no se lograba ir del todo. La llegada de José Antonio Caz viene a decir, aquí está Pinochet, hagamos con él lo que haya que hacer, desde darle el gobierno hasta sencillamente decirle, ¿sabes qué? Adiós. Y bueno, y eso es lo que se está dirimiendo de alguna manera. Si no, si finalmente casi no supo salir de allí. No fue capaz de decir el nombre de Elon Musk y hablar de innovación. No fue capaz de hacer nada de eso. Mañana vamos a tener una elección que tú crees que va a ser peleada. Los últimos cálculos con la reacción de París, ¿y los tienes? ¿Hay alguna proyección? No, yo lo que creo es que no va a ser voto a voto. No creo que vaya a ser demasiado amplia. No creo las tesis que sea demasiado amplia. Eh, no tengo ninguna duda que la campaña segunda vuelta de Boric fue mucho mejor que la de Kast, pero no tengo ninguna duda de que se cometieron más errores de los que se debió haber cometido. Una campaña de segunda vuelta no puede tener errores, tú te estás jugando todo y por tanto tienes que partir de la premisa de que el otro va a hacer todos los puntos y que tú tienes que mejorar tu desempeño, no en ningún caso tener un igual desempeño. O sea, cuando Michael Jordan llegaba a los playoffs, hacía por partido 10, 12 o 15 puntos más de los que hacía en temporada regular. Bueno, eso es lo que se espera de un jugador que llega a una instancia importante. Ahora, José Antonio Cast se reveló un jugador muy mediocre en segunda vuelta, como decía, un jugador de segunda división. Y Boric, en cambio, ya llevaba mucho tiempo en primera división y efectivamente supo sobrellevarlo, cometiendo algunos errores. Yo creo que eso da para una diferencia, pero no olvidemos que la suma simple, original, del día siguiente de la primera vuelta, era una suma que los números no le daban a Boric. No le daban, No, no, claro. no es que no le daban por ningún A lado, mí, porque a mí me preocupa eso y que estemos frente a la campaña de mayor inversión publicitaria en digital de la historia. Creo que eso es. Creo que. Pero eso también aplaca el cisne negro que fue la muerte de Lucía. O sea, la verdad, el escenario de mañana es absolutamente inesperado. sí, la muerte de Lucía yo tenía un temor de que fuese un riesgo para Boric porque podía ocurrir una especie de episodio octubrista en la Plaza Italia. eh, y no se produjo el octubrismo. Claro. Más allá de que efectivamente la gente de casa intentó crear la idea de que había ocurrido un octubrismo, no fue lo que ocurrió. Eh, entonces, evidentemente creo que eso es bien importante. Pero me da la impresión de que no hay razones fundadas para que la campaña de Kast, que tuvo más bien heridos en el camino, que tuvo errores, o sea, es que de verdad la campaña de Kast fue, mira, entra Isquia Siches y sacan a relucir a Silvia Izaguirre. A los 24 horas dicen no, Silvia Izaguirre no, y van con Paula Daza. Y un par de horas después, ya, nadie sabe cómo, le meten una dupla y meten a Evelyn Matei, que había sido un fracaso como candidata presidencial. Entonces, y la primera alocución en video juntas, Evelyn Matei le pregunta el nombre a Paula Daza. Después de volar, llegar a Punta Arenas, pararse en el punto donde estaba grabando el video, le pregunta el No. nombre. Y no hacen un video nuevo. O sea, o sea, de verdad, profesionalismo. O sea, esto no pasa un examen universitario de comunicación política. Cuando estamos a exactamente 11 horas de empezar a votar con 13 minutos y 51 acá en Chile y un cierre de mesa de menos de 20 horas para saber quién es el próximo presidente de la República. Quiero agradecerte, Alberto, y nada, invitar a que lean Piñera Porno, tu nuevo libro. Hoy disponible, siempre interesante leerte y eres un tipo que se adelanta en los escenarios. Pero no me quiero ir sin una duda. Sí, dime. Ricardo Lagos y Don Francisco hacen gestos interesantes al mismo Boric. Uno le dice que puede hacerlo y el otro le entrega una corbata. Tú tienes mucha historia y una vez me regalaste una de tu padre y Don Francisco como de la Teletón y su concepción. Mm. Para esa generación esos gestos son importantes, ¿no?
recuerdo la Entonces, historia, era básicamente que había llegado Don Francisco que se sentía muy mal por cómo lo trataba la prensa y se quería ir, y tu padre lo ayuda a configurar cómo fue, que lo no, don ayuda. Francisco le cuenta la historia de que él está pensando que vio en Estados Unidos la Teletón, el Teletón le dicen en Estados Unidos, y veo que él tenía, la gente lo veía mucho, pero igual su posicionamiento era de alguien, como él era muy irónico y hacía bromas con la Era gente, un se transgresor. reía del público, se reía del público, entonces, y se burlaba, entonces la gente decía, bueno, igual es un poco pesado, entonces es mala persona. Entonces él dijo, quiero ser bueno. Y bueno, y va y crea esta gigantesca obra para ser bueno. Y la gracia de él es la capacidad de gestión. O sea, tú vas y dices, hago una obra súper interesante, pero bueno, la hago si me consigo todos los canales. O sea, tiene esa cosa media wagneriana, ¿no? Que tiene que ser a lo grande. Y eso es algo que yo creo que la corbata viene a ser un símbolo. O sea, es una gran lección para Boric, eh, la capacidad de seducir, de seducir, no de meter preso a don Francisco. O sea, como que hay una fantasía erótica en la izquierda de meter preso a don Francisco. No, 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 pero es que yo creo que ahí hay un factor, que es que Don Francisco lo que le hace con ese gesto es decirle, mira, todo bien, pero mi programa anual sigue. O sea, te voy a tratar bien, Pero claro, no, pero no, eso no, habla de un gran político. o sea, pero don Francisco, mira, pero perdóname, si don Francisco era el número puesto en las cenas políticas de todos los partidos en Estados Unidos, ni siquiera en Chile. O sea, por favor, evidentemente, si la capacidad política de él es increíble, entonces, ¿qué es lo que está claro? ¿Qué es lo que está claro? Que si Boric es capaz de darle a la Teletón una nueva perspectiva, un nuevo ancho de banda, un nuevo horizonte, donde de alguna manera hace lo propio y lo del otro, donde hace un poco de caridad, pero también hace derechos sociales, donde juega el juego de don Francisco, pero al mismo tiempo juega el juego propio. Si logra hacer eso, si le pide a don Francisco que él quiere tener una Teletón el próximo año, ya, de inmediato, una ahora, si hace todo eso, entonces, efectivamente, eso configura universos. Don Francisco es un constructor de narraciones. Nadie nunca había logrado construir una narración sobre la vida de Boric que fuera emocionante No, o para sea, alguien de te voy 90 a decir un años. apunte. Yo alguna vez pensé con un amigo, hay que escribir el libro de la biografía de Boric. Y me decía, no da para un tríptico, me. Ah, bueno, don Francisco lo Lo hizo, logró. lo Mario logró. Kreuzberger, que es un genio de buscar, porque lo que tiene Don Francisco, como tú dices, es wagneriano, y busca siempre la escena. Que tú te vayas con una escena. Todas las Exacto. entrevistas de Francisco tienen eso. Esto es maravilloso. El abuelo de Boric, esa cuestión así fue preciosa, preciosa. Y te dirige la historia y te dice, quiero que llegues ahí y quiero que llores ahí. Y en ese momento todos te aplaudirán, déjate llevar, déjate llevar. En cambio, eso es lo que logró don Francisco con Boric. ¿Y qué se logró con Kass? La escena recordable de Kass es la familia distópica, como de una serie de terror, con dos de los hijos símil Jaime Guzmán, ¿ya? Cantando una canción así como incomprensible, con él avergonzado. La cara de Juan Antonio Kass, no vamos a decir que es No, la es cara de alguien que increíble. está... La cara de Cass es increíble en ese momento, porque dice, me cagaron. Como que, mira. Se acabó el programa, se acabó No, el programa. además Don Francisco hace un gesto bastante jugado y le entrega una guayabera. Y como que Somos recuerda a las dictaduras, Sí. ¿no? O lo manda a vacaciones o lo recuerda a las dictaduras, no hay dos puertas. Y además de fondo el tío Valentín toca una canción, que es la ópera de los 5 centavos, que trata sobre, Uy, pero ha imagínate, llegado el criminal a la ciudad ha llegado el y nunca va a ganar. Pero siempre hay que estar atento, eso dice la canción de que Claro, le... claro, sí que es claro, Una sí es la obra, alerta. la famosa ópera escrita por Brecht, el libreto es Claro. de Brecht con Ball. No, Bueno, sí, efectivamente, o sea, que un emblema de las óperas que son aceptadamente de izquierda. La mayor parte de las óperas lo son, pero siempre han sido presentadas como si fueran de derecha. Pero, pero la ópera, efectivamente, esa no hay manera de presentarla de derecha, así que no hay alternativa. Pero sí, efectivamente. Entonces es una cosa del terror. Bueno, Boric tuvo en ese episodio un momento extraordinario, extraordinario.
y como es don Francisco, le hizo un favor y hay que devolvérselo. Es que, y ahí está el problema probablemente que un amigo me dice una frase sobre el problema de los cuicos en Chile. Tú que perteneciste o de alguna manera entendí esa burbuja lo podéis comprender. Porque existen, los que viven afuera son los que van cambiando. El cuico es extractivo. Entonces nunca entiende de que cada gesto hay que devolverlo. Dice, pero ¿por qué tenéis que devolverlo? Quizá ese es el problema que tiene hoy el FA, que no sabe devolver los gestos. Y que lo que le dice a don Francisco es, ok, mira, yo te hago el show, pero todo sigue igual de bien, como dice la canción. Claro, es que es una debilidad política. No hay Eh, que olvidarse nunca que hay un cambio histórico en la alta sociedad chilena. Hace un siglo el hijo inteligente iba a la política y el hijo tonto a la empresa. Y ahora es al revés. El hijo inteligente va a la empresa y el hijo tonto va a la política. En ese contexto hay una incapacidad política de por medio, efectivamente. A propósito de don Francisco, mira, te cuento, hace muchos años, no sé, 2012, después de la movilización de 2011, me invitaron, estaban haciendo una serie de entrevistas de análisis estratégico en la Teletón, en la Fundación Teletón. Y me preguntaron si yo podía ir a hacer una especie de presentación de qué pensaba de los elementos potenciales de crisis que afrontaba la Teletón. Y, y éramos una lista de gente, cuando me tocó entrar iba saliendo Felipe Berrío, después me tocaba a mí, después le tocaba no me acuerdo a quién, y así. Y entro. Y los tres líderes de la reunión era eh, don Francisco, obviamente, Enrique Correa, ¿ya? Eh, y el dueño de LAN, el amigo de Piñera, que se me acaba de olvidar el apellido, los Cuetos, el señor Cueto. claro. ¿Ya? Estaban los tres, el señor Cueto con Todo el suerte poder. me saludó, no se quiso sacar foto conmigo, no me hablaba, no me hacía preguntas, nada. Don Francisco, preocupado de qué jugada podía hacer yo, porque tenía una fama ignominiosa de niño terrible, digamos, y no era ni niño ni terrible, pero bueno. Y Enrique Correa, en cambio, Enrique Correa siempre sabe navegar, Sobre el bien y el mal. tranquilo, tranquilo. Entonces parto exponiendo. Y don Francisco, muy nervioso, como que no decía nada, nada, nada. Ujú. Cuando Enrique Correa termina, dice, es muy interesante lo que plantea Alberto, porque me parece que aquí hay un par de cosas que hay que apuntar, efectivamente, el tema de los empresarios y qué sé yo, bla, bla, bla. Eh, entonces, dado el visto bueno del sacerdote máximo, del sumo sacerdote, que para efectos prácticos era Enrique Correa y no don Francisco, ¿ya? El monarca, que era don Francisco, en ese caso dice, entonces puedo... Y ahí recién don Francisco, entendiendo que ya estaba limpio el escenario, dice, yo lo conocía de pequeño. ¿Ah? Yo lo tuve en brazos, le faltó decir que me había cambiado pañales, así como... Entonces, ese es don Francisco, un tipo que sabe que todas las escenas son políticas. Es una reunión cerrada, no iba a salir nada de ahí, no importa. Él sabe que todas las escenas son delicadas y las maneja con mucha inteligencia y sabe dónde está el poder y lo va a manejar. Desde la humildad como parte de la entrevista, yo jamás habría imaginado que todavía podría estar haciendo estas cosas. Pucha, yo estoy ya afuera, no me hagan caso como Don Altovelo, así yo estoy muerto, ya hagan como que no estoy. Don Altovelo en El Padrino, era el que estaba detrás de todo. Es un monstruo, Está sí. sobre el bien y el mal. Y ahí es donde está la gran lucha. La próxima, tú dices que se está cambiando la generación. ¿Cuáles son las claves para entender el bien y el mal? ¿Quiénes van a estar sobre el bien y el mal en los próximos años? Según Mira, lo yo que creo que es tú importante que miras y Gabriel dices, Boric, ojo. yo creo que Gabriel Boric tiene que saber que el lunes, después de ganar, es un mal día y que Kast tiene que saber que el lunes, después de perder, es un mal día. Los dos tienen que saber que es un mal día. Y que los que estén sobre el bien y el mal ahora no están en condiciones de tener aquel derecho. Ese es un derecho que se gana. Estar sobre el bien y el mal requiere un cimiento. O sea, digamos que ¿No? el poder se ejerce más no se manifiesta. No dices que tienes poder.
exacto, tú vas a tener que lograr construir las condiciones para estar un poquito por sobre el bien y el mal. Y eso tiene que ver con el desarrollo institucional, con un conjunto de cosas que son importantes y que hoy día no están. Entonces, va a ser difícil poder llegar a una posición como esa y pretender, como lo pretende muchas veces el Frente Amplio, a partir de la lógica de las identidades, a partir de esta permanente ideología, de estar permanentemente pensando en que la historia está hecha necesariamente solo de las víctimas de la historia. Y las víctimas de la historia son lo que yo me imagino que es, no es la gente real que es víctima, sino que es además mi imaginación es un documental sobre las víctimas. Entonces, esa problemática de creer que está sobre el bien y el mal, porque tú quieres un gobierno, el primer gobierno, batir todos los récords, el primer gobierno feminista realmente de la historia, el primer gobierno decolonialista de la historia, el primer gobierno que logre entonces sin maltrato animal de la historia, el primer gobierno ecológico de la historia. Cuando tú empieces a batir todos los récords, tienes un problema. Porque esto, el poder eh, es muy veleidoso No, a mí, yo siempre reflexiono que en mi vida y en mi trayectoria profesional, esto se lo digo a los jóvenes que de pronto sufren cuando un jefe les hace ver sus errores de forma continua. Digo, cuidado, quizás estás viendo a esa persona en el momento que va a tener más poder en su vida. Entonces sí, no es infinito, no, el no poder no es es infinito, infinito. es un momento. Oye, pero, a ver, la política además es terrible. En 24 horas puede terminar todo. Pregúntale a Karina Oliva. O sea, es brutal. 24 horas antes ella estaba electa con primera o segunda mayoría. Yo la medí, estaba electa. Sí o sí, pero sí o sí, tranquilamente. 24 horas después era así, estaba en el suelo, no había nada. El 2017, Karina Oliva fue de alguna manera la persona enviada con un exocet hacia tu candidatura. En todo el famoso escándalo que ahora, después de ver con el tiempo lo que iba pasando y al candidato que estuvo en primera fila todo este tiempo, parece exagerado. Eso fue increíble porque ella fue la vocera del Frente Amplio en el caso tuyo Sí, y, y, y fue muy dura y fue muy de buscar. Porque tú o te habías sea, metido en una estructura donde a ti te habían enviado, te habían enviado un mensaje. no, es que mira, a mí, no, a mí las veces Tú que me avisaron cosas, me las avisaron ya. Algún día contaré la historia completa, pero mira, en resumen, el resumen es súper simple. Para mostrar cómo es la política, ni siquiera para mostrar cómo es el Frente sí, Amplio. O sí, sí, sea, sí, salgamos de todo. Por eso me parece un caso eh, súper interesante, porque Karina llegó muy lejos y después, tú no fuiste a por ella tampoco. no, Y no, teniendo todo para decir, ok, mira cómo es la vida. Lo dijiste no, probablemente no. en la interna, yo de repente con mi mujer estamos acá y le digo, increíble. O ella me dice, increíble lo que pasó, ¿ah? Sí, no, yo no hice un mirá de quién te burlaste, para nada, porque me parece que un aprendizaje que tal vez ella no tenía y que lo aprendió de una manera muy brutal en todo caso. Mira, Karina fue la persona una de las personas, fueron cuatro personas, una de las personas que fueron a mi casa a la 1 de la mañana, ¿ya? Avisándome 15 minutos antes, para notificarme que yo estaba sancionado y no podía ser candidato a nada en el Frente Amplio por mis comportamientos antiéticos. ¿Ya? Por el caso de la denuncia de Natalia Castillo, los audios de Natalia Castillo, en fin, todas estas cosas. Bueno, efectivamente, y ella era en ese momento la vocera del Frente Amplio, por tanto le tocó ser la persona que defendía esta postura con mucha radicalidad, en fin. Finalmente, cuando yo libero los audios, se ven obligados a devolverse porque no había nada de lo que ellos habían amenazado que existían esos audios, en fin, una serie de situaciones
bastante enredadas, pero desde el punto de vista de mi historia eran súper sencillas, súper claras. Ahora, Karina Oliva, y aquí viene lo interesante, si tú miras esa época del Frente Amplio, prácticamente la gente que fueron los que estaban a cargo de las operaciones políticas del Frente Amplio, de todas las cuestiones, no está ninguno prácticamente en el Frente Amplio. De las personas que estaban que estaban ese día en mi casa, que me fueron a notificar, ¿ya? Solo está Rodrigo Checopar en el Frente Amplio, de los cuatro. Esas cuatro personas que tuvieron que ir a notificarme y hacer la pega sucia, ¿ya? Hay tres que no están, que no tuvieron el premio de estar en el siguiente gobierno ni nada por el estilo. Bueno, eso es la política, esa es la complejidad de la política. Y uno mira a Natalia Castillo que fue parte de todo ese proceso, que fue la denunciante dos veces. Primero me denuncia respecto a que yo supuestamente me junto con ella, efectivamente, porque ella insistía mucho hablando con un amigo mío, qué sé yo. Y yo me junto con ella y le digo que voy a ser candidato, le cuento, qué sé yo, me cuenta su trayectoria, y me dice que, y ella entonces va y sostiene en una entrevista que yo la quería bajar y que le quería quitar el cupo y qué sé yo. Y entonces hay una denuncia y se arma un lío, qué sé yo. Bueno, y después Natalia Castillo es la que filtra el audio dentro del Frente Amplio y dice, oye, bueno, ¿dónde está Natalia Castillo? Natalia Castillo se fue del Frente Amplio, no tuvo ningún apoyo dentro del Frente Amplio, no sé cómo estará, si está enojada o no está enojada con el Frente Amplio, pero si está enojada o no está enojada, más o menos no está a mucha distancia de la distancia que tengo yo hoy día con el Frente Amplio. Natalia Castillo y Karina Oliva, que en su momento tuvieron que hacer mucho trabajo, el trabajo de operador, digamos, de operadoras en ese caso, bueno, resulta que ahí están, efectivamente, fuera en la práctica. Bueno, así es la política es muy dura, entonces lo que viene a entender, lo que viene a ser fundamental entender es que, a ver, Sebastián Piñera es un gran derrotado de la historia, y es un tipo que ha sido presidente dos veces y tiene 3.000 millones de dólares en patrimonio. 3.000 millones de dólares. 35 años de ganarse el loto de 1.000 millones de pesos todas las semanas. Eso es. ¿Ya? Bueno, es impresionante. Y sin embargo está destruido, sin poder. Eh, Esa es la historia. Es muy compleja la política. Y eso es algo que van a tener que aprender todos los que están entrando hoy día. Estamos viendo Piñera Porno que ya está disponible en Busca Libre. Alberto Mayol lanza este nuevo texto que básicamente es una reflexión sobre el pornográfico presente de nuestra decadencia. Una época que tiene como icono a este Sebastián Piñera. La portada es extraordinaria porque es Piñera ahí en esa foto absolutamente innecesaria, estúpida, delirante. Frente a la plaza y al monumento a Baquedano que voló después de un tiempo adelante. Mm. Eh, Hay una pregunta en torno a esta investigación que no puedo dejar de hacerte antes de ir con, no sé, con el gran Sebastián Esnaola que me está esperando y estamos todos metidos en la charla. ¿Qué le espera a Piñera? ¿Hacia dónde viene? O sea, el poder tiene ciertas reglas. Si tú chocaste con el poder y el poder te dio la espalda, vas a sufrir algún nivel de derrota. Eso depende de tu gestión de la derrota, pero tienes que gestionar una derrota. Eh, Sebastián Piñera va a estar en el límite de que se le abran muchas causas judiciales de todo orden. Eso va a ocurrir, sí o sí, ya sea por derechos humanos, ya sea por dinero. Sebastián Piñera va a dejar de ser un actor relevante para Sanhattan desde el punto de vista no de la cantidad de dinero que tiene, que es un actor relevante, sino que desde el punto de vista de la política de Sanhattan. Eso es muy importante. De hecho, él ha tratado de hacer todos los gestos a Sanhattan posible porque él entiende que su articulación con ese mundo es fundamental. Pero la verdad es que si tienen que elegir en Sanhattan entre eh, sancionar históricamente a aquel administrador de sus bienes que peor lo hizo en la historia y premiarlo para poder seguir haciendo negocios juntos, la verdad es que yo creo que van a elegir más bien lo primero. Eh, y por tanto se va a enfrentar a un Sanhattan mucho más hostil del que nunca le tocó vivir. Su vida hacia afuera tampoco es una vida que va a ser cómoda, su prestigio, su prestancia fuera de Chile no quedó bien parado, cometió todos los errores que podían cometerse al respecto.
Y bueno, entonces va a estar entre que va a perder plata, ¿ya? Nunca va a llegar a ser terrible, por supuesto, pero me imagino que para los súper ricos por algo llegan a ganar 3.000, a tener 3.000 millones de dólares porque les importa la diferencia entre 2.000 y 3.000 y entre 3.000 y 6.000. ¿Ya? Entonces nunca, no va a poder seguir en esa liga a igual nivel, ni va a poder seguir en política, ni va a poder seguir en la liga de influencia dentro de la elite nacional. En fin, va a ser muy complejo para él. Piñera pone un excelente regalo de Navidad para toda la familia que quiera pensar la política como lo hace el gran Alberto Mayol, que también lo pueden escuchar en La Cosa Nostra. Va a estar muy interesante lo que va a pasar mañana. ¿Es cierto o es incierto? ¿Tú ya tienes absoluta certeza de que Gabriel Boric es el nuevo presidente de la nación? Yo creo que sí, la verdad es que me parece que todas las posibilidades que hubo de que las situaciones se le complicaran muchísimo a Boric o que Kast lograra aprovechar oportunidades o hacerlo bien, no se dieron, no se dieron. Entonces creo que efectivamente Boric está con todas las condiciones para ganar, es una persona que electoralmente rinde siempre bien, tiene esa capacidad. Entonces, yo creo que su problema más pequeño hoy día, no digo que no es importante, no es el momento de sacar el cotillón, ¿ya? Menos para él que es de la Católica, no es el momento. ¿Ya? Pero lo menos complicado, a mi juicio, en este momento para Boric es ganar la elección. Lo más complicado es lo que viene inmediatamente después, la importancia de regular ciertamente el ánimo y de construir un camino, un capital político, porque tienen que pasar muchas cosas para que el gobierno de Boric ande sin tanto roce. ¿Ya? Tienen que pasar muchas cosas. Tiene que, por de pronto, cosas así como que Camila Vallejo sea el liderazgo que en la interna del Partido Comunista lleva más fortaleza. Tiene que ocurrir que haya que se estructure una relación con la ex concertación que sea fértil y que no sea ofensiva para el grupo Frente Amplista. Va a tener que inventar una fórmula de negociación y va a tener que aprender que el me cae bien, me cae mal, me importa, no me importa, es que le tengo rabia, no le tengo rabia, todas esas cosas no importan. En este momento es un momento de pragmatismo, de gobierno, de estabilización, y no hay que olvidar nunca la palabra gobierno, viene de la palabra griega kiberne, que significa timón, gobierno, control. Bueno, eso es lo que tiene que hacer. Tiene que timonear, tiene que controlar el proceso. Alberto Mayol esta noche desde Europa, en vivo y en directo acá en esta transmisión especial. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a ti, Nicolás. Un gran abrazo y suerte. Felicitaciones además por esta iniciativa. He estado viendo estos días tu iniciativa y siempre ahí en la vanguardia del uso de las redes sociales y las tecnologías de la información. Así que un abrazo. Un abrazo, cuídate. Cambio fuera. Estamos cerrando la conversación en Twitter Space, donde va a estar disponible de forma íntegra y hacemos cambio con los títulos de esta hora, porque comenzamos a analizar lo que ha pasado en la votación internacional. Atención.